Irán versus Pakistán. El polvorín de Asia Central se calienta. Problemas fronterizos y separatismo y mucho más aquí en Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos al Asia Central para conocer lo que está sucediendo entre una potencia nuclear, Pakistán, y una potencia en milicias proxy, que es Irán. Vamos a ver por qué se está calentando tanto entre dos países que en teoría podrían estar tranquilos como vecinos, pero la realidad es que dista mucho más esta comunidad de vecinos de una idílica a la 13 Rue Percebe. Parece que Oriente Próximo se está convirtiendo en la comunidad más peligrosa de vecinos del mundo. Y alguien dirá, bueno, me pilla un poco lejos. Bueno, no te pilla tan lejos, porque al final es el lugar donde sale la sangre negra que mueve el mundo, el petróleo. Vamos a hablar de Oriente Próximo, Oriente Central y también, como no, de Oriente Medio. Alguien dirá, pero ¿qué es esto? Pues son conceptos geográficos. Al final, lo importante es que vamos a hablar de un lugar, como dirían los geopolíticos del siglo XX, el vientre de Eurasia. Empezamos el programa. Si os gusta, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Hoy contamos con dos amigos, Mariano y Juanjo, que nos van a llevar a un lugar que conocen muy bien, que es la geopolítica de Asia Central y Oriente Medio. Hola Juanjo, hola Miguel. Hola, Ahora ya lo digo bien. Hola Juanjo, ¿qué tal? Estupendamente. Pues Miguel, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros, con Paco, encantado de conocer a Juanjo y la verdad que sí, con una situación que se está poniendo por momentos bastante complicada. Cuando vosotros os llamó la atención el Oriente, más bien el Próximo Medio, a ti Juanjo y a ti Mariano, el Oriente Medio, ¿no? Con tu tesis doctoral sobre los talibanes, erais algo raro, ¿no? Decir, bueno, esta persona que estudia esto en vez de estudiar lo que mola, ¿no? Que es, yo que sé, Estados Unidos y Rusia. Fijaros en estos lugares, ¿no? Como un escenario posible de conflictos a nivel mundial, en la influencia, ¿no? De las milicias Quds o la geopolítica entre Arabia Saudí e Irán, era algo raro, pero ahora parece que disteis en el punto de mira, ¿no? En la diana, ¿no? ¡Pum! Juanjo, teníamos cita mañana para hacer un programa sobre Arabia Saudí versus Irán, ¿no? Sí, no, pero bueno, lo dejamos para otro día porque no vamos a abusar de ti. Pero lo interesante es que lo que parecía el conflicto obvio no es el primero que estalla, ¿no? No, es que realmente la situación empieza a parecerse al tópico de las películas del oeste, que dos personas empiezan a pelearse en la cantina, en el salón, y de repente todo el mundo empieza a puñetazo limpio y aparece, se lo pasan genial. Realmente empiezan a dispararse unos a los otros y esto, por un lado, puede ser un poco de postureo, pero es un postureo que se les puede ir de las manos muy fácilmente. O sea, yo demuestro que soy más bruto que nadie. Luego quizá tendríamos que ir desglosando parte por parte, conflicto por conflicto, embrollo por embrollo. Vale, que Israel esté enfrentado con Irán y que Irán tenga proxies en Siria y que entonces les ataquen, pero realmente hay un punto fundamental que quiero destacar y es esto que se repite de que Hamas es un proxy de Irán. Yo lo niego rotundamente. O sea, los de Hamas son fundamentalistas islámicos sunitas y para ellos Irán son herejes chiitas, o sea, apóstatas, falsos musulmanes a los que hay que aplastar. Claro, la política hace extraños compañeros de campo. Pues extrañísimos. Entonces, por puro maquiavelismo, Churchill no le gustaba el comunismo, pero se unió encantadísimo a Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, Churchill estaba en la embajada británica, no sé si en París, recibiendo altos dignatarios soviéticos hasta que el embajador le dijo, oiga, por favor, no me traiga más gente de esta aquí. Y eso en 1977 o 38. Entonces, sí, por maquiavelismo podría haber algún evento de contacto entre los iraníes y Hamas contra el enemigo común, pero no se ha visto, no hay ninguna evidencia de eso. No se ve que los de Hamas tengan mejores armas o equipos que hace 5 o 10 años. Y luego sí que Israel ataque, pero realmente, hombre, los de Hezbollah
aunque no estén realmente con Hamas, tienen que atacar un poco. Simplemente por enseñar la bandera, por dar un gesto de porque decían, oiga, ¿ustedes qué hacen? Ustedes son enemigos de Israel, ¿ustedes por qué no hacen algo, por el mínimo que sea? Pues entonces han hecho algo y Israel les ha devuelto el golpe. Y un gran golpe, porque Mariano estaba diciendo antes que habían conseguido eliminar a un grupo importante de la fuerza Al-Quds, de los líderes de la fuerza Al-Quds en Siria. Ahí vamos a Siria, que es lo primero que podemos hablar hoy, que hubo un duro golpe hoy, ¿no? Sí, ya viene de hace días atrás, porque si no me equivoco, a fines de año de 2023 se eliminó otro general, no sé si era de la IRGC o de la Fuerza Quds, el 25, el día de Navidad, en Damasco, como ataque con drones, en una zona encima, Bethesda Zahara, que está, Bethesda Zahara no, perdón, cerca de una mezquita bastante importante para el credo chií, no recuerdo confundir Bethesda Zahara, disculpad, es el mayor cementerio chiita del mundo en Teherán, donde están los mártires de la revolución, los mártires de la guerra contra Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso sí se eliminó a este hombre, luego se eliminó al número 2 de Hamas, y yo con Juanjo coincido, pero también disiento en cuanto a lo de Hamas, me explico, y que no parezca peyorativo ni mucho menos. Es cierto que se crean bastante extraños compañeros de cama en todo lo que es esa media luna chiita que quiere expandir Irán. Y, por ejemplo, es cierto que a Hamas se ve como a un fundamentalismo sunita y tanto uno como para otro son kafir, ¿no? Apóstatas, por el sunismo más intransigente y el chiismo basado en el Belay al-Faqih de Khomeini, ¿no? Que también es excluyente. Pero tiene un enemigo común, efectivamente, Israel. Podríamos añadir a Hezbollah, podríamos añadir a otra organización islámica sunita fundamentalista como es la Yihad Islámica Palestina, un largo etcétera de grupúsculos. Y al final Irán lo que hace es aglutinarlos todos bajo su paraguas y tener una punta de lanza para atacar a Israel, que fue, bueno, pues más o menos la política exterior de Khomeini desde que llega al poder en el año 79. Ahora con estos últimos golpes tendremos que replantearnos quién intenta la primera venganza. Jamás dudo mucho que lo haga, pero desde luego lo que es Irán se va a tomar cartas en el asunto y supongo que en este caso utilizará, y perdón por la expresión, para ellos los tontos útiles, porque también difieren de su concepto del Islam o del islamismo, como son los hutíes. Sí, claro, es que realmente Irán es un grupo pequeño dentro del mundo islámico en general, entonces ha tenido que ser poco selectivo a la hora de buscar sus aliados. Entonces, el chiismo no es una corriente homogénea, sino que está muy, muy fragmentado en diversas corrientes. Empezaría a enumerar una tras otra. Tenemos a los chiitas quintimanos, que son los zaidíes del Yemen. Tenemos a los chiitas septimanos, que a su vez se dividen en muchas subsectas. De ahí surgen grupos que ya no se pueden considerar musulmanes, como los drusos o los alawitas o los alawíes, que son los que mandan en Siria. Pero en Teherán, que son chiitas duodecimanos, que es un grupo completamente aparte de todos estos, dicen, bueno, no vamos a hacer distinciones, no son sunitas, son chiitas, o eso dicen ellos, pues venga, todos para saco, todos van. Claro, ahí Juanjo, entra el sueño de una especie de comunidad islámica dirigida por Irán, ¿no? Aunque sea... Hombre, como sueño húmedo está bien, pero como proyecto realista, yo creo que la oligarquía clerical que gobierna Irán son gente mucho más realista, que tienen mucho más los pies en el suelo, pueden soñar con el poder y la gloria para el futuro, pero a corto plazo simplemente tienen una coalición, han armado una coalición variopinta, que están prácticamente todos los chiitas de Oriente Medio, excepto los de Azerbaiyán, que también son chiitas. Sí, son chiitas, efectivamente. Ahora parece que, y quizá Juanjo me corrija, pero me suena que últimamente también hay una especie de intento de punta de lanza de entrar en Nigeria, que es verdad que hay ese problema ya de por sí, 51% musulmanes, generalmente sunitas, 49% cristianos y lo de Boko Haram de por medio, etcétera. Pero también decían que hubo varios clérigos que se convirtieron del sunismo al islamismo de Khomeini cuando estuvieron en Qom, en Teherán, han vuelto y la fuerza Quds está presente. No olvidemos lo que dijo, bueno, que se carteaba con David Petraeus, ya lo dije en algún programa anterior, el difunto Qasem Soleimani diciendo, sepa, general Petraeus, que yo, Qasem Soleimani, controlo al embajador de Irán en Irak, que es de la fuerza Quds, contra las milicias hutíes de aquella ya, controlo a lo que son las milicias chiitas en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. No es improbable que intenten hacer una especie de guerra proxy o grupos proxy subsidiarios. Aquella vez que se intentó hacer una amalgama de movimientos fundamentalistas hace exactamente 30 años en Sudán, en Jartum, para que, por ejemplo, Bin Laden aceptase la ayuda de Hezbollah, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Juanjo, yo creo que tiene mucha razón en lo que se basa quizá lo que es ya el poderío en
en Irán, que no viene ya de los clérigos, porque Jamenei, como hablamos también anteriormente, está con un cáncer terminal de próstata o leucemia, no recuerdo. Eso Y se rumorea, yo prefiero dejar esos rumores aparcados. De Nigeria no sé absolutamente nada, tengo unos inicios muy superficiales, así que no puedo decirte, aunque no sé qué se les había perdido allí o qué podrían sacar, salvo simplemente... yo también lo pienso, sí, desde luego. Y bueno, pero Jamenei es simplemente la cabeza de una oligarquía mucho más amplia, que es un equipo dirigente, que es un poco como el Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí, O sea, muy vertical, marxista-leninista. no, quiero decir que es un grupo muy estructurado. O sea, Sí. Entonces, muere el líder supremo, no importa. Y viene otro. Se reúne el Consejo Supremo, como quiera que lo llamen, el Colegio de Cardenales o lo que sea, y eligen a otro. La vida continúa. Sí, y también decir que, bueno, que ahora mismo el poderío tiene los Boniaz, que son aquellas asociaciones que tienen el dinero halal, que suelen ser la burguesía conservadora del bazar, y sobre todo, de todo, pues los militares, ¿no? Ahora mismo se dice que está bajo una dictadura. Entonces, yo creo que la palabra aquí para hablar del tema iraní, quizá me equivoque, pero es pragmatismo. Un pragmatismo que se traduce, bueno, pues con su presencia militar y económica también, a través de, bueno, de asociados como puede ser China, Rusia, etcétera, y obviamente, pues un intento de infiltrar poco a poco la fuerza Quds o las unidades como la 8200 de Hezbollah, pues en todo, no solo ya Oriente Medio, sino parte del Cuerno de África, se han metido en África también en versión soft power como hace China, y largo, etcétera. No tengo toda la documentación, pero bueno, se ha desclasificado pues varios informes, archivos, me parece que era de la CIA y generalmente también del FBI, sobre todo porque el FBI es verdad que no puede actuar fuera de Estados Unidos, pero todo atentado que sucede a ciudadanos estadounidenses fuera de su país, se encargan ellos de revisarlo. Y todavía siguen hablando de que los atentados de Kenia y Tanzania obviamente tenían la impronta de Al-Qaeda, pero que pudieron tener logística iraní, como también fueron los atentados de la Torre Hobart en el 96. Es complicado, ¿eh? Yo lo veo casi imposible. Lo de la Hobart, que pudieron ser Hezbollah saudí, pues sí. No, o sea, Hezbollah y saudíes juntos, no. Quizás Hamas y Hezbollah juntos sí, porque la necesidad aprieta mucho. Entonces tienen que prescindir Pero los saudíes son demasiado ricos, demasiado poderosos, demasiado soberbios. Y ahora creo que hay una narrativa propagandística que yo prefiero descartar de entrada, de que Irán es el archienemigo global de todo Occidente, y yo creo que eso es más bien propaganda que realidad. Que volver ahora a revisar atentados de hace 20 años y decir aquí los iraníes pudieron estar, pues hombre... No, me refería, perdón, no a Hezbollah y los saudíes, sino la rama local de Hezbollah, como también una rama Hezbollah me parece que era en Bahrein, etcétera, etcétera, etcétera. Que puede ser todo una leyenda urbana, desde luego. Pero claro, ves el modus operandi, ves que también puede ser, lógicamente, un intento... Se pueden copiar sin que sea ya contactos o complicidades. O incluso quizá una falsa bandera saudí. Me imagino que las facciones, aunque tengan un origen, al final tienen vida propia. Claro, y tú puedes crear una facción que en un lugar supuestamente hace una cosa, pero el franquiciado, que es como funciona a día de hoy el ISIS también con franquicias, hace otras cosas porque tiene sus propias autonomías, decisiones. Sí, que después, claro. Sí, ese es un punto débil de todo el esquema geopolítico iraní. Tiene algo prendido con alfileres, con gente muy variopinta, y al final el interés fundamental de Hezbollah no es expandir la yihad islámica chiita mundial, sino controlar el Líbano y tener su propia feudo local en el sur del Líbano, y de paso tener un cierto control sobre todo el país. El gobierno, exactamente, que dependa de él, claro, porque es partido político, aparte de milicia. Sí. Realmente, por ejemplo, ni siquiera hubieran ido a luchar a Siria, salvo que les presionaron para hacerlo, decir, mira que si Siria cae no os va a venir nada bien, porque luego seréis los siguientes. Efectivamente, sí, totalmente, porque sería una especie de efecto dominó. Y también añadir que Khomeini, para luego ya enlazarlo con todo lo que es la lucha entre Irán, Pakistán, etcétera, bueno, Pakistán se sabe que siempre hay un dicho, aparece en el libro de Ahmed Rashid de los talibanes, Descenso al caos, no recuerdo, que decía en inglés, bueno, a Pakistán lo rigen 3 A's, Fuerzas Armadas, Alá y América, ¿no? Armed Forces en inglés. Y claro, ese proxy también importa porque el 15% de la población de Pakistán es de credo chiita. Pero unido a todo esto, para Khomeini lo más importante era la revolución islámica, según el Velayato, incluso en países comúnmente sunitas, utilizando pues el pragmatismo de nuevo y utilizando pues 2 básicamente estándares. El primer estándar, la lucha contra el pequeño Satán, que era Israel, a pesar de que apoyase el gran Satán, que era Estados Unidos y por ende la liberación de Palestina, etcétera.
Y el segundo, pues que la revolución islámica calase en todos los países. Por eso en todos los países musulmanes, quiero decir, por eso muchos países musulmanes, como hablé con Paco en el programa anterior, como Arabia Saudí, que eran no liberales, pero que estaban empezando a abrir el puño, de repente se fundamentalizan más y más por la toma de la gran mezquita, la Meca, etcétera, porque dice, tenemos grupos inside, vamos, dentro, sunitas, más fundamentalistas de lo que podemos controlar, y tenemos también el chiismo en la zona norte, creo que era del país, ¿no? Donde se controlaban los pozos petrolíferos. Eso es un problema. Hay una cosa que es interesante, que es ese fundamentalismo suní que atacó la Meca en el 77, 78, no me acuerdo. 79, el mismo año que lo dejó Khomeini, sí. Y ahí después vino cómo va incrementando el islamismo más radical en Arabia Saudí y se opone a los chiitas, ¿no? Y hay esas ejecuciones sumarias en los 90 de chiitas. Pero ahora parece que estaba más controlado, más diplomático, desde lo de Bahrein, que participó también Arabia Saudí, Emiratos, en contra de la minoría chiita. Y ahí era el programa que íbamos a hacer mañana, pero bueno, dos seguidos me parece abusar de Juanjo. Veremos fecha otro día. Y Juanjo, en este escenario que veamos plausible, ¿no? Un enfrentamiento suní-chiita, claro, ¿cómo se juega todas estas bazas que están pasando ahora de activado todo? Bueno, podemos hablar después, ¿no? Del conflicto con Israel, con Gaza, con Palestina, que va por un lado, pero por otro va también el hecho del atentado, ¿no? El 3 de octubre en la tumba de Kermán, ¿no? De Soleimani, en el que, por un lado, yo en el programa que hice aquel día, que lo hice yo solo, ahí de estos hablamos, que hago yo, y después vino otro día Mariano a hablar, en el que yo hablaba del ISIS-K y después hablé de el Ejército de la Justicia, que es un ejército del Baluchistán suní. ¿Y qué pasa? Que resulta que el castigo que hace Irán, más que a los miembros del ISIS-K, ataca un campamento del Ejército de la Justicia en el Baluchistán pakistaní, ¿no? Es un poco extraño todo y se nos rompe un poco las cartas, ¿no? Sí, realmente ahí nos faltan datos para saber quién cometió el atentado. Desde luego tuvo que ser un grupo interno. Tuvo ayuda de Norteamérica o de Israel o otras fuerzas o trabajaban con sus propios medios. Tampoco hace falta una gran logística ni grandes recursos técnicos para poner un bar de bombas en una multitud. Solamente hace falta mala uva y rencor contra un grupo de gentes que probablemente serían casi todos adeptos al régimen, pero también mucha población al azar. No se puede disculpar ni justificar. Pero realmente que los iraníes hayan reaccionado como han hecho demuestra que, dejando aparte las declaraciones de cara a la galería, ellos piensan que han sido los baluchis. Ni Estado Islámico, ni agentes sionistas, ni sicarios del imperialismo. No, baluchis. Los baluchis. Y claro, ahí está la cuestión. O sea, yo tengo unos conocimientos relativamente sumarios sobre Baluchistán, pero ahora vemos que hay un grupo baluchi insurgente en el lado iraní que ataca a los pakistaníes y los iraníes o se ponen de perfil o miran de otro lado. Y otro grupo insurgente baluchi en el lado pakistaní que ataca a los iraníes. Y luego también hay baluchis en la parte más al sur de Afganistán, en cada franja en la parte más al sur de Afganistán. Entonces, a ver qué pasa aquí, qué están jugando, qué están haciendo. Al final, y luego, después de bombardearse mutuamente, salen los ministros y los diplomáticos a decir que Irán y Pakistán son buenos amigos, que la amistad es sólida, que las relaciones son contundentes, acabamos de bombardearnos a lo bestia, hay montones de muertos, hay columnas de humo ya por todas partes y no, pero somos buenos amigos. O sea, esto aquí, oye, ¿a qué es? Claro, también es la mala conciencia de, vale, nosotros lo estábamos haciendo, ellos también lo están haciendo, pero nosotros también. Entonces, a ver que quizás ahora la componenda consiste en que todos los baluchis de ambos lados salgan perdiendo y se incremente la represión a ambos lados de la frontera. Mira, voy a dar una visión un poco así express. Esto es un artículo que encontré de un periódico de la India, que es interesante porque la India se unió a Pakistán cuando fue atacado Pakistán. Dijo que apoyaba cualquier vuelta de golpe, ¿no? Cualquier revés que le dé, contraataque que le diese Pakistán a Irán, o sea, una cosa interesante, ¿no? Vamos a ver un poco. Había de lo contrario, que la India elegía guiños a Irán. Sí, pues no, yo entendí que estaba a favor de yo también vi que había un nexo de India-Pakistán que se iban fatal, pero dijeron, dejamos de lado Cachemira también porque la India tiene bastantes etnias y no está presente los baluchis, pero piensan que una desestabilización minoritaria de etnias
haga efecto dominó, efecto derrame sobre la India. Tenemos todavía los problemas heredados de la guerra civil en Sri Lanka, con los tamiles, tenemos también problemas con la insurgencia marxista, que poco se habla, o comunista que hay en el sur del país, un largo etcétera, la llegada de refugiados incluso desde Myanmar, Birmania, de Rohingyas. India tiene un problema y encima también tiene un problema con un gobierno cada vez más conservador, que es el de Narendra Modi, ¿no? Entonces, aquí, por una vez, la India ha optado por eso y nunca tuvo buenas relaciones con Irán, al igual que Pakistán, si se me permite meter esta especie de cuña, ya hace años que estaba mal con los persas, con los iraníes. No sé si recordáis, en el año 98, que atacaron los talibán, que estaban financiados por, obviamente, por Pakistán, entre otros, muchos, atacaron el consulado en Mazar-e-Sharif de Irán y mataron, creo que fueron 11 diplomáticos. Y es que a estos tuvieron de llegar a una guerra Irán y Pakistán. La Guardia Revolucionaria iraní estaba a las puertas, casi a frontera con Pakistán. Y al final me parece que fue justamente un aliado de Pakistán y enemigo de Irán como Arabia Saudí. Dijeron, mundo islámico, no podemos permitirnos esto. Máxime con el tablero que tenemos en Afganistán. Sí. Y claro, a mí el caso Baluchi, y no quiero coger más tiempo, Juanjo, que quizá quieras comentar alguna cosa. No, y después yo decir los grupos terroristas, ¿vale? Y me recuerda mucho a lo que es la insurgencia también, la Baluchi, quiero decir, en Cachemira, que empezó siendo completamente secular y ahora, Pakistán mediante, se ha fundamentalizado. Los baluchis en tiempos era la Liga Awami, que también tenían a muchísimo pastún, minorías que veían que estaban distanciadas o bueno, potencialmente vilipendiadas por Islamabad, pero de repente a partir de los años 90 se transforman en milicias completamente fundamentalistas. Y eso es un peligro, sobre todo porque Pakistán, como sabemos, es un ente o una entidad, Estado con capacidad nuclear. Claro, aquí tenemos el Baluchistán, que sería, claro, un país interesante desde el punto de vista de independiente, ¿no? Porque tendría acceso al mar, sería ese corredor que necesitaría tanto, a lo mejor, China para salir al mar como Rusia, el gran juego aquel famoso, ¿no? Sí, el gran juego y la salida al Índico, ¿no? Que es lo que tenemos ahí el Baluchistán, para el que no lo conozca, es más o menos el sur oriente de Irán, el sur de Afganistán y el sur occidente de Pakistán. De ahí todo eso es de etnia baluchi y tiene un cierto sentimiento de unidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para lograr esta unidad de Baluchistán, que es, víctima final de la historia, ¿no? Como tantas cosas, ¿no? Pues aparecen varios grupos terroristas, ¿no? El primero es Jaish al-Adl, que es el ejército de justicia, ¿no? Este es el que fue atacado por los iraníes, ¿no? Pues básicamente tiene el objetivo declarado de asegurar el reconocimiento de los derechos culturales, económicos y políticos de los baluchis por parte del gobierno iraní. Teherán, sin embargo, lo considera un grupo terrorista. Bueno, esto cada uno, claro, lo llama como lo llama, ¿no? La agencia de noticias iraní Tasman informó que a mediados de diciembre las JA asaltaron una comisaría de policía. Esto lo hablamos aquí en Verum Artis, os lo mostré, está en mi Twitter, el atentado en el que murieron 11 policías. Después está otros grupos, que está el Frente de Liberación Baluchi y el Ejército de Liberación Baluchi. Y estos son a los que atacó Pakistán en territorio iraní. Y ahí tenemos a estos dos grupos, el BLF, es decir, el Frente de Liberación Baluche, fue fundado por Humma Khan Mari en Damasco, Siria, en el año 64. Eso es. Y fue el líder de todo el sistema, digamos, de independencia baluchi hasta que hubo las secesiones, ¿no? Se extinguió un poco cuando muere su fundador y se mudaron gran parte de los miembros de este grupo a Afganistán. El BLF resurgió en 2004 bajo el liderazgo de Alaa Nazar Baloch. Desde entonces se atribuyó la responsabilidad de varios delitos, especialmente ataques en Pakistán. Se sabe que el BLF trabaja en estrecha colaboración con el BLA, que es el que vimos antes, que era el Ejército de Liberación de Baluchi, que se fundó alrededor del año 2000 y comenzó también una lucha en territorio de Pakistán. Básicamente lo que viene a decir todo esto es que hay grupos de independencia o separatistas del Baluchistán, unos afincados, ¿no? O protegidos en Pakistán, que quieren la liberación del Baluchistán iraní, y otros afincados en Irán que atacan al Pakistán para lograr la independencia del Baluchistán pakistaní. Esto parece un poco, ¿no? Esto es como cuando el Shah de Irán
y los iraquíes, cada uno de ellos financiaba y apoyaba a los kurdos del otro lado. Eso es. Y al Tú me has final leído han salido perdiendo todos. Y es que realmente en este juego en concreto, Pakistán, basta con ver el mapa, tiene mucho, mucho más que perder que todos los demás. O sea, no debería llegarse a estas bromitas. Y aparte Realmente, estos grupos sí, están atacando... Sí, no, sigue. No, que estos grupos terroristas tienen últimamente un objetivo muy pintoresco, muy llamativo, que son a chinos. Sí, Como los chinos están dirigiendo los puertos, están haciendo obras claro, en infraestructuras, pues los eligen como objetivo para acabar con la estabilidad de Pakistán. lo mismo que hizo ISIS-K, que hablamos cuando secuestró el Hotel Ariana, atacando a diplomáticos y hombres de negocios chinos el año pasado, que también lo hablamos. Es decir, intentan desestabilizar poniendo piedras en el zapato. Eso seguro. Lo que dijo Juanjo, mucha razón, en que parece cuando el Shah apoyaba a los kurdos del norte de Irak, tipo a la familia Barzani, y en cambio Saddam Hussein apoyaba a los comunistas de la República de Mahabad, ¿no? Claro, aquí es que estamos hablando también de grupos separatistas que quieren su independencia, su propio territorio, que guerrean entre ellos, porque los kurdos se han matado entre ellos, los de la PDK y la UPK, por ejemplo, el clan Barzani y Talabani. Pero también tenemos que añadir que ha pasado lo mismo con los balochis. Y Jais al-Adel, el ejército de los justos, es heredero de el Yundala de Abdulmaler Rigi, que se dedicó a poner bombas de todo tipo entre 2007 y 2009, que se le capturó en Irán y fue ahorcado. Luego también murió su hermano en combate contra fuerzas especiales iraníes y el grupo se extinguió, desapareció. Pero ahora es Jais al-Adel. Sí. Y yo quería apuntar que la insurgencia baluchi no es simplemente por un motivo étnico o lingüístico, es que realmente los baluchis no tienen participación en el poder político ni en Irán, ni en Afganistán, ni en Pakistán. Y entonces los recursos de su territorio muchas veces son explotados y no hay reinversión de los beneficios en el propio Baluchistán. Entonces, claro, la población baluchi está descontenta y ¿quién viene a invertir en Pakistán, que es un estado al borde de la quiebra total y prácticamente insolvente, que no apenas... tienen pues los chinos, que son los que vienen a sacar lo que fuera. Entonces, los chinos son los que vistos como los opresores, los nuevos extractores, los que están ayudando a Pakistán a mantener su control y a llenarse los bolsillos a costa de la población baluchi. Entonces, por eso son atacados. Luego también, a un segundo nivel, puede haber la noticia vaga que les haya llegado de lo que está haciendo los chinos con el grupo musulmán de los uigures, en lo que es el Turquestán chino, están muchos países islámicos poniéndose de perfil para otro lado, buscando la inversión china, mientras que una etnia entera está metida prácticamente en campos de concentración, como estuvieron los libios bajo la fase final de la conquista italiana, bajo Mussolini. Es totalmente campos de concentración. Estaba encarcelado. Sí. A Xinjiang campos de reeducación, se llaman campamentos de reeducación. De reeducación, y le llaman en 1984 moderno. Yo he llegado a leer cosas terribles y que se demostró que era cierto, que era que a los carniceros para comida halal, etcétera, en Xinjiang, la región autónoma de Xinjiang, cada vez más poblada por Han y no por uigur, se les obligaba a poner un código QR en lo que eran sus instrumentos de matarife. ¿Por qué? Porque se te acababa algún chino y la cuchillaban. Entonces, a esos límites hemos llegado y esas técnicas de represión de China se están aplicando en Pakistán e Irán por parte de tanto el gobierno de Jamenei, Jamenei ahora no, está Ebrahim Raisi, que es el nuevo presidente, y evidentemente, pues en Pakistán lo que has dicho es muy correcto, que están medio en quiebra y aparte tenían que convocar el año pasado elecciones legislativas, pero tuvieron que posponerlas pues por los altísimos índices de corrupción que hay en el país y también por la desestabilización en la frontera noroccidental, la zona, digamos, talibán, y unido todo ello también la zona de insurgencia baluche. Sí, y saliendo un momento del tema, esto que están haciendo los chinos con los uigures es el calentamiento para lo que harán con los taiwaneses si logran poner las manos en Sin duda ninguna. Totalmente. Esos campos de reeducación y demás. También lo ha hecho Irán dentro de cabe. Lo que es, hay un libro que no se tradujo al español, muy interesante, que se llama The Exile, que es como Irán permitió que parte, no Bin Laden, pero parte de su familia estuviese en Irán varios años, en Teherán, pero la fuerza Quds no les trató realmente como como diría yo, como una especie de jaula de oro, no. Fueron maltratados y realmente no era un campo de concentración, pero era un arresto domiciliario bastante potente. Estoy poniendo imágenes de no atacarse a Irán o a los chinos. Estoy poniendo imágenes de los campos de reeducación, para que alguien lo vea. Están haciendo muchos de ellos, efectivamente, sí. Y con respecto también al tema baluche, es que, claro, Irán intenta dar la imagen de que no solo es una república islámica unitaria,
a pesar de que hay muchísimos, como diría yo, pues subsectas, etcétera. Bueno, hay algunas que directamente, o credos, que son atacados y que se te pueden condenar a muerte, no tanto ser sunita o árabe por etnia y credo, sino a los Bahá'í. A los Bahá'í directamente los ahorcan, y a los kurdos por el separatismo. Pero es curioso que Irán, que presume de tener en el Majlis, el Parlamento unicameral, también armenios como minoría, kurdos no sé si están representados, desde luego judíos tienen 2 diputados, aunque tienen que renunciar al sionismo, etcétera. Ante las cámaras lo tienen que hacer cada vez que juran el cargo. Y algún cristiano, me parece. No estoy seguro, mínimamente. De origen armenio también, como he dicho, ¿no? Pero luego tiene muchísimos problemas, he dicho, religiosos, pero también multiétnicos. La zona de donde era Qasem Soleimani, Kerman, esa zona es multiétnica y multiconfesional. Es que hay incluso los zoroastrianos que no han huido del país, están presentes en la zona y están quejándose de la escasa inversión en infraestructuras, en desarrollo social que hace Teherán. Ese es uno de los problemas, pienso. Desde luego. Pues tenemos Irán, que no hace mucho, pues estuvimos hablando con Juanjo sobre Irán, un poco cómo funcionaba, qué problemas internos tenía. Vino el atentado, ¿no? Que a veces es también para sacudir los problemas internos que hay. Y la respuesta, que puede ser también para decir a la población que nosotros somos fuertes, ¿no? Que golpeamos donde sea por el mantener el orden. Y ahí aquí en el chat comentaba Rómulo que él conoció muchos iraníes, en Facebook, grupos de Telegram y tal, y que aunque son opositores al régimen, comparten la política internacional del Estado. ¿No? Esto es igual que el caso ruso, ¿no? Es igual decir, todos, hasta Navalny o tal, es nacionalista, ¿no? Pues sí, efectivamente, sí. Es el chauvinismo que es una potencia imperial, como pasa también en Hungría. Nosotros éramos el imperio austrohúngaro y la Primera Guerra Mundial nos quitó 2/3 de nuestro territorio, pero oiga, en esos 2/3 no había casi ninguna población húngara, esos son detalles. Efectivamente. Y aquí los persas, el imperio persa, la gloria de todas las dinastías persas. Totalmente, y siempre se decía lo mismo de que si hay una cosa que saben hacer los persas, los iraníes actuales y modernos, es saber... Robert de Kaplan. Lo acabé ayer y justo en el capítulo que se dedican a Irán hablan de eso, del nacionalismo persa, como el Irán persa, que bueno, sí, será suní, será zoroastrista, ¿no? Pero el sentimiento de Persia está aquí. Mira, y para que veáis también encima hasta dónde llega. Yo en 2007 ya llovió, conservaba el pelo de aquella y fui al Cairo. Y en aquella época salió electo ya directamente por el Parlamento en Irak Nuri al-Maliki, chiita, al-Dawa, el hombre de Teherán en Bagdad, realmente fue así. Y me acuerdo que un taxista, cuando se iba a desplazar de un sitio para otro, me comentó que si se sabía hablar inglés. Y yo, bueno, de aquella mi inglés era un poco todavía precario, pero dije, sí, dígame. Y dice, ¿es verdad que Nuri al-Maliki ha tomado el poder en Irak? Y dije, sí, el Parlamento le ha elegido ya como primer ministro tras unas elecciones. El hombre literalmente escupió y dijo, el nacionalismo persa y otro persa en el poder. Aquello me impresionó. Aquello me impresionó. Fue una cosa que me llegó y sí, hay un nacionalismo persa, desde luego, pero también siempre para intentar hacer el modo peyorativo de que un árabe no es árabe suficiente, porque también existe el panarabismo, es decir, que es persa y un perro chiita. Sí, claro, realmente Nuri al-Maliki era étnica y lingüísticamente persa. Era chiita, duodecimano, pero no era persa y tampoco los chiitas duodecimanos de Irak no están apuntados a el invento que hizo Khomeini de la doctrina del Velayat al-Faqih, o sea, lo que es la doctrina que justifica el dominio político de los ayatolás en Irán. Los ayatolás principales iraníes, incluyendo Sistani, que es el verdadero poder en la sombra, dicen, no, esa moto no la compramos. Sistani es casi centenario. En el caso de Irak, lo que tenemos que ver, ¿no? Y un poco ver cómo evoluciona, si el sentimiento de los iraquíes es nacionalista árabe, es decir, o religiosamente chiita, porque claro, eso va a llevar a un cambio, ¿no? Es decir, ¿desde qué punto? Lo importante es mi cultura árabe, ¿no? Mi cultura iraquí, árabe, bueno, mi sentimiento iraquí, ¿no? Como nación, o lo importante es la religión, ¿no? Porque entonces a lo mejor me decanto más hacia Irán y eso es lo que parece que... Sí. Tradicionalmente el aspecto árabe ha dominado sobre el aspecto religioso. La sociedad iraquí actual es bastante laica y bastante descreída y encima
las guerras sectarias, matanzas, atentados terroristas, el Estado Islámico, reacciones fanáticas, pues pasadas de rosca, pues todo a empujar en esa dirección. Y ahora la coyuntura es contraria a Irán porque se ve que las cosas van mal. ¿Y quién está mangoneando? ¿Quién está controlando las cosas? Pues Irán. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que la leche esté muy alta o de que no haya aceite en las tiendas o de que haya broncas por las calles? Pues ¿quién controla? Pues Irán. Entonces, si el gobierno es incompetente, tiene que ser quitado en medio. Entonces, se está cocinando a cámara lenta, a fuego lento, una reacción nacionalista iraquí en contra de Irán y en contra dentro de la misma población chiita o duodecimana, que es la mayoritaria en Irak. Claro. Y ya viene de antiguo, perdón, no quiero pisarte, Paco, pero es en 2018, que no me acordaba, es cierto que hubo una amalgama que ganó las elecciones para echar al Dawa, el partido chiita mayoritario, o el de Haït al-Ghazali, el de también el que estaba Nuri al-Maliki, y fue una coalición que se llamaba Coalición Frente para la Victoria, me parece que era, en la cual lo lideraba Muqtada al-Sadr, pero estaba un aglutinamiento del grupo de Muqtada al-Sadr, que no recuerdo el nombre, varios grupos islamistas chiitas, pero también nacionalistas árabes sunitas, laicos e incluso comunistas. Y ganaron las elecciones. Otra cosa que no pudo informar el gobierno. Sí, claro. Enseguida, inmediatamente, Irán empezó a mover ficha, empezó a intrigar, empezó a presionar para que no se formase un gobierno. Y como era una coalición también muy heterogénea, claro, tenían posibilidades de acción. Y encima que no se desarmaron las milicias. Ese fue el problema realmente. Esas milicias, vamos a hablar de ellas porque esas milicias... Y eso lo hizo el general que luego asesinaron, ahora no me sale. Qasem Soleimani. Soleimani fue allí y le dijo a Muqtada al-Sadr: o te desarmas por las buenas o te desarmas de todas formas. Sí, lo mismo que hizo con Nuri al-Maliki cuando dimitió, llegó y dijo: o dejas en 24 horas el poder porque van a tomar estos salvajes, que llamaban así a estos takfiríes, a los de Estado Islámico, o te quitamos nosotros. O sea, que el poder en la sombra, tanto en Siria, en Damasco, como en Bagdad, era Qasem Soleimani. Sí, sin duda ninguna. Y de hecho hoy, no sé si visteis, voy a poner el vídeo un segundo. En los hutíes, que son ahora los que están más de moda, ¿no? Todo el mundo habla de ellos. Acaban de hacer esto hoy. Madre mía. Qasem Soleimani y Abu Hadi el-Muhandis, que era iraquí, que lo mataron también en aquel ataque en el aeropuerto de Bagdad. Acaban de sacar en el Galaxy Leader, en el primer barco que secuestraron. Sí. Está claro, ¿no? Aquí quién manda, ¿no? Irán es un hecho. Lo que pasa que, como muy bien indicó Juanjo, el nacionalismo árabe siempre ha pesado mucho. Hubo un momento que se intentó fundamentalizar, hubo un cambio de tornas. Parecía que Irán se secularizaba ya en 2017-18, cuando estaba el antiguo presidente, cuyo nombre recuerdo antes de Ibrahim Raisi, y bueno, parecía que se secularizaba un poquito de más. No, luego pues, con esto de revoluciones, pero en cambio Irán se fundamentalizaba, quizá como respuesta y fundamentalización chiita, porque hubo una limpieza étnica. No digo ya de Estado Islámico en Mosul, por ejemplo. Hubo una limpieza étnica, chiismo duodecimano mediante, en Bagdad. Bagdad pasó de ser una ciudad multiétnica a ser una ciudad casi el 95% chiita, principalmente también. Además, muy segregada por barrios. Hay exactamente. Ciudad Sadr, la antigua ciudad Saddam, que antes era completamente sunita, pasó a ser 100%, ahí sí que es un caso chiita. Es un problema. Y los grupos minoritarios que no tenían cohesión, como los cristianos de diversos grupos o los kurdos, que no tienen allí una fuerza, una cohesión en Bagdad, simplemente fueron barridos en mapa. Los sunitas, a pesar de todo, consiguieron resistir en algunos barrios, pero ya encastillándose en zonas ya más compartimentadas. El muro de separación que hubo entre 2009, creo que fue, y 2012, ¿no había un muro, Juanjo, no sé si lo recuerdas, o Paco, que separaba barrios? Bueno, lo que había eran matanzas y coches bomba. La ciudad verde, la zona que estaba controlada iniciativa. Sí, era la Milla Verde, Sí. Pero bueno, me imagino que hubiese separaciones, porque acordaros aquellos milicias que entraban chiitas en los ciudades, en los pueblos sunníes y tal, sí. Eso es, se hizo una especie de cisjordanización. Se hizo un muro establecido para que evitas entrar suicidas y similares, sí, por parte del gobierno iraquí, desde luego. Hay un libro magnífico que os recomiendo, se titula, de un escritor hindú, que su nombre resulta imposible de pronunciar, que se titula Vida imperial en la ciudad Esmeralda. Y ese libro sirvió vagamente de inspiración para una película de ficción que se hizo unos años después, pero que en el argumento no tiene prácticamente nada que ver, simplemente lo utilizaron como documentación, y a veces aparece catalogado como ficción, pero no es un ensayo, es Vida imperial en la ciudad Esmeralda. Encontrar portada, y te digo el nombre ahora mismo.
Rajiv Chandrasekaram. Sí, ese. Al final me va a ser más fácil que Arresigor. Sí, ese es. Podría ser paisano mío por ese apellido. Pues hablando de Irak, es otro escenario que ya hablamos un poco de él, pero es que también fue noticia estos días, porque hubo otro constante ataque a bases, aeropuertos, en los que hay presencia estadounidense, ¿no? Este es un ataque con 20 cohetes. Uno de ellos fue, bueno, al ser destruyeron 19, uno cayó en tierra sin daños, pero uno de ellos cayó, la metralla, mató a un soldado iraquí, ¿no? Claro, esto que es todos los días casi, o cada 2 días o 3. Un día muere un soldado estadounidense y pues, alguien está jugando con fuego aquí, ¿no? Porque, demasiado. No sé si os acordáis de que en 2020, tras el asesinato de Soleimani, no vamos a negar lo que fue por parte de Trump, fue un asesinato selectivo, pero hubo una respuesta en varios ataques a la zona norte de Irak, la zona kurda, de la región autónoma kurda, y tanto mataron a varios peshmerga como a 2, creo que eran contratistas norteamericanos. Luego el derribo de un avión por parte de los talibán, pero que decían que está también metido Irán en medio, en Afganistán, donde muere un alto cargo de la CIA, que poco se comentó. ¿Por qué? Me repito muchas veces, pero es que enero de 2020 a marzo de 2020, si calmaron las cosas dentro de cabe y no la guerra no fue más, fue por el confinamiento global debido a la pandemia del COVID-19, en muchos casos. También cayó un avión que iba con varios iraníes hacia Ucrania, que fue derribado en Teherán pensando que era un avión de vigilancia estadounidense. Lo confundieron las baterías antiaéreas de Teherán y lo derribaron. Y eso fue terrible, fueron 115 personas muertas. Entonces, pienso que la cosa se está calentando y donde va a pasar todo ahora el polvorín, no tanto Siria, quizá Paco, Juanjo, estéis en desacuerdo conmigo, pero pienso que va a ser el Líbano y en Irak. Bueno, el Líbano realmente está relativamente tranquilo, y eso tiene en cuenta que Hezbollah ha hecho algunas demostraciones de fuerzas, ha mostrado el pabellón. Sí. ¿Y qué otro país habías dicho, aparte del Líbano? Sí, perdón, aparte, Irak, lógicamente Irak. Bueno, Irak, si estalla, será por sus propios motivos endógenos, porque la población local está bastante harta y además siempre es muy agradable decir que la culpa la tiene alguien de fuera, de modo que todos se podían poner de acuerdo en eso, en decir que extranjeros fuera. ¿Quiénes son los extranjeros? ¿Los norteamericanos? No, si ya se marcharon. Entonces, ¿quién queda? Los iraníes, que son realmente los que están intentando. Pero, mientras tanto, el reloj sigue corriendo en la franja de Gaza y, aunque los israelíes están tomándose su tiempo, al final, dentro de un mes o mes y medio, habrán terminado de aniquilar por completo todo el norte y el centro de la franja de Gaza y los combates cesarán porque ya habrán arrasado con todo. Entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? ¿Qué es lo que hacen realmente los egipcios, los turcos, los jordanos, los saudíes? Si deciden que se miran hacia otro lado y aquí no ha pasado nada y dejamos a Palestina a los pies de los caballos y ahora esperar que le toque el turno a Cisjordania, ¿o qué va a suceder? Porque realmente el epicentro está aquí, todo eso se supone que son... Esto es un poco como un terremoto que provoca terremotos secundarios en otras zonas cercanas. Un terremoto potente réplicas, sí. Réplicas. Este mapa resume bastante bien casi lo sucedido en los últimos 3 meses, ¿no? Si nos vamos, empezamos por el norte, empezamos ataques turcos en Irak y Siria, constantes para atacar a los kurdos, ¿no? Tenemos en Irán ataques en Siria también. Después están 140 ataques a fuerzas estadounidenses en Irak y Siria y 10 bombardeos aéreos estadounidenses en Irak y Siria. Bueno, los ataques israelíes contra blancos iraníes en el Líbano y Siria, ataques a Hamas y Hezbollah en Gaza, en la franja, bueno, en Cisjordania y en el Líbano. Después nos vamos a la zona del Yemen con los 35 o 45 incidentes de hutíes atacando barcos. La respuesta estadounidense con 70 objetivos y 70 blancos y 30 objetivos, localizaciones. La presencia de Ike, de Eisenhower en el Mar Rojo. Y después tenemos los ataques con drones. Que pone Irán 2 drone attack. Estos de mitad del Índico, bueno, no se sabe si eran iraníes. Yo creo que eran más bien hutíes. Yo no lo vi, es que no he visto mucha información. Lo primero que era un barco en mitad del Índico, sí. Pudieron ser que perdieron el control y se autodestruyeron, que quizás por mal guiado ha pasado otras veces, pero no lo sé. Otra cosa que decir es que
aunque esté bajo sanciones internacionales y demás, los drones iraníes, como se puede ver tanto en Pakistán como en 1000 sitios, son muy precisos. Fallan, finalmente, por 1000 cosas, por mantenimiento, pero suelen ser bastante precisos, desgraciadamente. Sí, Irán tiene una capacidad industrial y tecnológica que es mayor que la de todos los países árabes juntos. Y cuando llegue el momento del enfrentamiento final por el dominio del Golfo Pérsico, esto es lo que va a inclinar la balanza, salvo que intervengan terceros países de fuera de la zona. O sea, es que realmente Irán al final no va a derrotar a los árabes, los va a barrer. O sea, si quedan a sus pocas fuerzas, va a ser una masacre. Aquí Kaplan habla mucho del tema del equilibrio ahí en Arabia. Y claro, habla de poblaciones, ¿no? Porque claro, tenemos por un lado Irán y en el otro lado, bueno, Egipto, que está más lejos, ya Egipto lo ponemos ya como más interesado en el Mediterráneo, ¿no? Lo que le pasa ahí, y tiene más problemas en el Sudán o con Etiopía, que yo veo una guerra algún día por el agua. Yo Egipto va a acabar una guerra por el agua porque está pillado, pero Arabia Saudí tampoco tiene una población equiparable para enfrentarse a Irán. Es decir, si nos vamos a una guerra... Tiene muy poca población y además 32, la población que tiene son forasteros que no tienen ningún derecho, no se les reconoce ninguna capacidad, ni siquiera lo más mínimo de los mínimos. No olvídate de naturalizarte, salvo que tengas muy rico y muchas influencias, como una familia yemení llamada los Bin Laden, de los que yo sé hablar. Yemeníes que tenían pasta por un tubo, tenían contactos a alto nivel porque construían para la familia real y entonces consiguieron naturalizarse y mira, se nos coló uno y fíjate lo que dejamos entrar. O sea, pues ya no se cuelan más. No se cuelan más. Entonces, con esa población halógena, pues, no se puede contar para luchar por sus vidas. ¿Pero vais a darnos la ciudadanía si nos aístamos en el ejército? Claro que no, claro que no. Pues que luche su abuela. Y lo hablé con Paco el otro día. El ejército saudí ha sufrido ya su propio Vietnam. No creo que quiera sufrir otro contra Irán. El Vietnam, que ha sido en los ataques en la coalición islámica, a pesar de que lo que eran las operaciones militares llevaban desde Pakistán, pues bueno, la masacre que hubo de, digamos, altos mandos saudíes y de Emiratos Árabes en Yemen ha sido constante. Un goteo de cadáveres que no se hablaba. Es que el ejército saudí, a pesar de todos los millones de dólares que han utilizado los americanos en pertrecharlo, armarlo y entrenarlo y darle respaldo, simplemente es un ejército extremadamente malo. Es probablemente el peor ejército del mundo árabe, lo que significa que puede ser quizás el peor ejército del mundo, dejando aparte milicias tercermundistas de países que no tengan prácticamente ningún recurso, ninguna capacidad. Eso es. Y es que el soldado saudí puede ser valeroso, esforzado, trabajador, muy bien entrenado, disciplinado, pero luego los mandos no valen un pimiento. Los mandos son muy malos. Y además la cultura que tienen de supercentralizarlo todo, entonces todo tiene que ser así, según el plan. Y ahora tienes que bombardear la cota 26. Pero, comandante, el enemigo se ha marchado hace 2 días de la cota 26. No hay nadie. Hay que bombardearlo. Ese es el plan. Hay un par de libros que lo explican extremadamente bien, que yo recomiendo a todos que quieran esa zona. Espera, que abro flanco. Sí. Cojo estos dos. La Armies of the Sun. Sí. Los son del mismo autor, los dos. Arabs of the War lo he visto. Muy, muy bueno, lo he leído. Los dos son derivaciones de su tesis doctoral que se puede consultar en inglés en internet, si queréis buscarla. Ahora, este fue el primero, Arabs al War. Y luego se publicó que desarrolla el tema haciendo una comparación a fondo entre los ejércitos de los países árabes y otros ejércitos del mundo que han tenido problemas, pues, por que eran guardias pretorianas o porque estaban muy politizados o por otros factores, para intentar averiguar por qué los ejércitos árabes pelean mal y los saudíes los peores de todos. De hecho, pasó también con cuando Egipto pasa a tener asesoramiento ruso durante la guerra de los 6 días, etcétera, también en Sirio, y de repente giran pues por el viraje hacia Estados Unidos de Anwar el-Sadat, ¿no? Que le costó la vida. Entonces empieza a tener también muchísimos altos mandos, que es verdad que luego en guerra asimétrica, como fue en Afganistán, funcionaron muy bien como muyedín extranjeros. Mohamed Atef fue luego un líder de Al-Qaeda, pero que los altos mandos eran bastante, no solo corruptos, sino bastante incompetentes. Por el contrario, pues el mejor ejército de la época, a pesar de que luego fue desbandado, pero supo luchar muy bien en guerra proxy, porque ya mantuvo una durante casi 10 años, era el iraquí, y el más grande. Sí, llegó a estar muy curtido en combate por su larga experiencia en la guerra contra Irán. O sea que Irán
tenía el triple de población que Irak, igual que Rusia tiene el triple de población que Ucrania, y sin embargo Irán consiguió aguantar. Y entonces tenían una fuerza muy profesional, muy veterana, y además tuvieron aquí la eficacia, la capacidad y descartar cualquier amiguismo que sea de mi clan o de mi familia, o que sea chiita o sunita. Pero es que los árabes se les entrena para no tener iniciativa. Por ejemplo, en la guerra de los 6 días hay un ataque a una base aérea, bueno, a bases aéreas, y en la primera oleada de ataques los israelíes no lograron destruir 3 aviones modelo Sukhoi. Y el asesor ruso les dice a los pilotos, subid a los aviones, despegad, despegad, despegad. No podemos. ¿Por qué no? No tenemos órdenes. Y esas órdenes son como... Y 8 minutos después volvió la segunda oleada israelí y los barrieron. Hay una cosa que tiene que ver con esto, que es en teoría, bueno, lo dice Kaplan en un libro ya de hace 3 años o 4, el tema de nivel educativo en Arabia Saudí. No todo el mundo tiene el nivel técnico profesional que pueda tener en Irán. Es decir, en Irán sí que hay cierta clase media y en Arabia Saudí muchos viven de las rentas. Es decir, los que son saudíes pues no trabajan tampoco, no estudian mucho porque más o menos tienen solucionada la vida con el petróleo. Y después los que se dedican a lo mejor a formarse y a trabajar no consiguen tampoco pasar al ejército porque no son saudíes, ¿no? Y al final tienen una élite de oficiales que son más bien de unas familias, de clanes, ¿no? Guerreros, y después la tropa, muchos son yemeníes, sudaneses o personas que funcionan más bien como un mercenario, casi que como un soldado, ¿no? Y en una guerra tecnológica a día de hoy es muy importante tener unos cuadros profesionales, ¿no? No, es que realmente en Arabia Saudí hay un nivel académico y cultural bastante alto. O sea, el analfabetismo ha desaparecido, al menos entre la población saudí nativa. Incluso las mujeres van en masa a la universidad. Pero luego, claro, muchas veces son económicas, o filosofía, o teología, o historia, o muchas veces para acabar trabajando para el gobierno, burocratización económica. Tiene un problema de desempleo bastante alto, espera que se lo encuentre. Y luego hay un factor cultural. En los años 20, cuando todavía reinaba el rey Abdelaziz bin Saud el Grande, el fundador del reino actual, ordenó con la construcción de un ferrocarril. Se entrenó personal autóctono para manejar las máquinas y la gente aprendía bien rápido. O sea, los beduinos cogían la maquinaria y en un plis-plas lo aprendían y dominaban todo y tenían cierto instinto. O sea, se veía que eran competentes. Pero cuando el instructor decía, bien, todo muy bien, ahora recoge todo y limpia la grasa y el polvo para dejarlo todo para mañana. Entonces se plantaban y decían, no, eso es un trabajo de mujeres, no puedo hacerlo. Totalmente, es verdad. Bueno, pues entonces te contratas a tu mujer y que trabajéis en equipo. No, mi mujer no puede trabajar fuera del hogar, tiene que estar en casa como una mujer decente. Y eso, claro, podéis pensar, mira, es una anécdota pintoresca, pero eso sucedió hace casi un siglo. Ahora ya se han espabilado. No han espabilado porque tienen petróleo y no han avanzado en ese aspecto. Entonces, si lanzas a los saudíes al combate, puedes ver que la tropa está dispuesta a pelear y a arriesgar el pellejo y hacer lo que haga falta y que tontos no son, pero realmente los estás enviando al matadero y eso se vio en la guerra de 1991, la única batalla en la que participaron, atacaban de frente como toros. Sí, totalmente. La de la invasión del Golfo, la invasión de Kuwait, perdón. Pero todo lo que decís es muy interesante porque, anudando también con lo que hablamos al principio de Pakistán e Irán, que puedan llegar a una guerra abierta, lo primero y fundamental es que aparte de unos servicios secretos, de unos ejércitos muy potentes, tienen un servicio secreto muy potente uno y otro. La BEBAC, lo que es Irán, y también el ISI pakistaní, que hablamos anteriormente Paco y yo, cuando el tema de los talibán, también con Montes de Oca, exactamente, Montes de Oca, y la verdad que fue impresionante. Pero también otra cosa muy importante, y no debemos dejarla de lado, son países con una calidad y tecnificación, muy potente. O sea, saben utilizar, había que decir que aquello de Made in China, pues aquí, por ejemplo, es copy in Pakistán, copy in Irán. Si caía, como pasó en Irán, un dron estadounidense, al segundo día eran capaces de haber clonado la tecnología de ese dron para utilizarlo propiamente, ¿no? El dron Zulfikar creo que está copiado del Reaper. Es decir, es una especie de, creo que se dice ingeniería inversa, que ha dado el poderío y control tecnológico a ambos países, tanto Pakistán por un lado como por la India, por Irán, porque en muchos casos lo que hace es Pakistán robar tecnología a India, pero asimismo también intentar suplirse a través de, o suministrarse a través de
de China, el gran manufacturero del mundo, ¿no? Irán hace lo mismo. Y al final todo ese tipo de tecnología, microchips, etcétera, acaban en manos de Teherán o de Islamabad. Sí. Sí, desde tiene un nivel muy superior al de los países árabes en general. Totalmente. Curiosamente, Claro, los países islámicos... Arabia Saudí debe comprar toda su arma. O sea, no creo que tenga una industria propia militar. No vas a ver nunca un Made in Arabia Saudí, vamos. Es que realmente tiene que evolucionar mucho, porque su idea es que sí, algún día, ¿no? Sí. Lo único que hay en Arabia Saudí... Y ahí tiene que haber otros recursos aparte del petróleo. Deberían haber expediciones geológicas por todo el país, ver, mira, aquí hay un buen yacimiento de cobre, de hierro, de antimonio. Primero extracción básica, después productos básicos elaborados, por ejemplo, tuberías de cobre o de hierro, lo que sea, y después ya cosas un poco más complejas, una reinversión sistemática para industrializar y diversificar la economía del país. Pero no, se tira a lo más fácil, es la renta del petróleo y luego... ¿Qué modificamos? Pues cogemos el petróleo y lo reinvertimos en productos financieros por todo el mundo, pero no nos dedicamos a la manufactura industrial en nuestro país. Entonces, Me parece que eso fue cuando Kerry estaba fue secretario de Estado, ¿no? Kerry, sí, es verdad, de la última fase de Obama. Y Chad Hagel llegaron a lo que era Riyadh para las exequias del rey Abdalá, iba a ser coronado Salman, el actual rey, que está más para allá que para acá también se ha dicho. Y le dijo, lo que me preocupa es que lleváis 100 años viviendo del petróleo y no habéis diversificado otras cosas. Y eso es lo que se tradujo en el desempleo que comentas, Paco, totalmente. Hay un tema que es importante, que es la maldición de las materias primas. Es decir, esto se llama el síndrome holandés, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, hoy en un programa anterior que hice, decía uno, debe ser de América, ¿no? Decía, no, es que Europa, ¿qué vais a hacer si no tenéis materias primas ni gas? El tema es que los países que tienen materias primas y gas, salvo Estados Unidos y pocos más, se dedican a venderlas y no hacen una industria de manufacturera ni una industria de consumo, porque lo compran todo de fuera, porque es tan fácil sacar materias primas que para qué trabajar haciéndolas, ¿no? Haciendo productos, ¿no? Y es un tema que es la maldición. Pocos países ricos en materias primas al final son ricos. Sí. Yo creo que es Estados Unidos. Los únicos países que escapan a esa maldición son los que encuentran el gran recurso natural cuando ya han conseguido una economía diversificada y que además tienen algún tipo de gobierno democrático, por lo menos que no sea demasiado... Sí, Noruega, por ejemplo. Sí. Rusia, Noruega, por ejemplo, Países Bajos empezó a sufrir la maldición de las materias primas a partir de la década de los 80. Empiezan y el comunismo está ya de capa caída dentro del país, empiezan los rendimientos decrecientes del sistema de economía centralizada y planificada, y entonces es cuando suben los precios del petróleo y de repente ellos tienen un maná petrolífero y además se aumenta mucho la producción y con eso van pagando las facturas hasta que se te hunde el sistema y siguen pagando las facturas o intentándolo a día de hoy, pero luego cuando tienes que poner a prueba el sistema en serio y tienes que ir a luchar contra un país más débil y más pequeño como es Ucrania, se ve realmente la falta de eficacia que hay a todos los niveles. O sea, porque eso repercute no solamente en la capacidad productiva, sino en las mentalidades, en la organización social, y eso repercute luego en las Fuerzas Armadas. Y en cambio, por ejemplo, Pakistán tuvo la suerte de no ser tan dependiente del petróleo. Lo que pasa es que es un hub, que lo hablamos también Paco y yo mismo en otro programa, es decir, un nexo para que pasen oleoductos, gasoductos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos la maldición que se comenta, efectivamente. Hay un país que ha sufrido una maldición, a pesar de que sea tecnificado, pero tiene el embargo que le impide reindustrializarse, como es Irán, pero hubo otro que teniendo el maná petrolífero no solo hizo una industrialización pesada, sino que cayó en la más absoluta anarquía y sufrió una guerra civil. Estoy hablando de Argelia en los 90. Sí. Es el caso más extremo de esta, vamos a decir, tanto tragedia como maldición. Sí, en el caso, bueno, la guerra civil de Argelia empieza por el hartazgo de la población, el intento fallido de martirizar el país y lo que no puedes hacer nunca, que es ofrecerle a la gente el tesoro y cuando te extiende la mano para cogerlo sonriente decir, no, me lo quedo. O sea, no. Claro, el problema no hay elecciones y los líderes de tu partido a la cárcel. El problema es cuando en una democracia piensas que la gente va a votar democracia y votan a unos radicales. Bueno, en Egipto se votó a los hermanos musulmanes y pensaban que eso iba a ser el fin, pero el sistema egipcio siguió siendo democrático hasta que se dio el golpe de Estado del Sisi, efectivamente. Realmente los hermanos musulmanes incluso habían intentado hacer una serie de leyes
un poco al estilo turco o al estilo Fíjate, de sí, sí. Netanyahu de decir que iban a estar por encima de la ley el gobierno, que no tendría jurisdicciones últimas sobre ellos, pero tuvieron que echarse para atrás porque la presión de la calle y de los medios económicos les obligó a retroceder. Entonces, Eso es. Egipto ya estaba... y en Argelia habría pasado lo mismo. Habrían sido muy islámicos, habrían intentado quitar las esclavijas a las mujeres, pero la dinámica interna de todo el sistema les habría impedido hacer eso porque el ejército no estaba bajo su control, como sucedía en Egipto. Pero, se trataba de, igual que en Egipto, mantener el monopolio del poder. Porque estamos hablando de países que son estratocracias, o sea, gobiernos de una oligarquía militar, o sea, el cuerpo de oficiales como colectivo domina el país. Lo que pasa también en Irán y en Pakistán, porque lo hemos hablado muchas veces Paco y yo, pero si me repito, Paco, lo de en Egipto sí, el 10% del PIB lo controla el ejército, pero es que en Irán es el 15% y el 20% Pakistán a través del ISI, de los boniads, etcétera. Eso es un problema realmente para el desarrollo, no solo democrático, sino también económico de un país, el impulso económico. Mira, eso hace poco en un programa que tengo con Vieira, hicimos la militarización en México. México está haciendo que su ejército tenga un tren, que tenga el aeropuerto, que tenga elementos para financiar la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Al final, lo que va a suceder es, bueno, que pueda que tome el control del Estado más que acabar con el narco, ¿no? Es un problema que yo no lo veo, o sea, no veo que el Estado de empresas al ejército para que se financie, sino que tiene que estar financiado por el Estado para que no haya una autonomía demasiado grande del ejército, ¿no? Porque si no, en Alemania nazi pasaba algo relativamente parecido, aunque más que el ejército, la Wehrmacht, eran las Waffen-SS, las que controlaban o sea, el partido. Se crea primero la milicia del partido, que es las Waffen-SS, y luego empieza a controlar un entramado de empresas diversas. Y en Irán está pasando más o menos lo mismo. No es tanto que el ejército controle como que el grupo clerical, a través de su grupo milicia revolucionaria, los Bashishi, el Pasardán, o como quieras llamarlos, pues empiezan a controlar gran parte de la capacidad militar efectiva del país y luego empiezan a controlar las empresas. Porque el ejército regular de Irán, el Argesh, que es como se llama, digamos que es el ejército profesional y los reclutas que van a hacer la mili, este ejército, pues no tiene, que yo sepa, no tiene empresas o control de... No, es las milicias, sí. Mira, en la España de Franco, y otros cargos. En la España de Franco, en los primeros años, había algún entramado de empresas que eran de las Fuerzas Armadas y había cierta corruptela en algunos altos mandos, pero eso se fue eliminando poco a poco, de forma discreta y silenciosa. Prácticamente no está historiado y ni se cogen artículos divulgativos o en documentales, pero eso se eliminó. En cambio, en Irán y en Pakistán en Egipto se va en dirección contraria. Totalmente. Y cada vez controlan más, digamos que son unos tentáculos muy potentes. De hecho, en Irán no tanto, es verdad que controlan para la judicatura, para que pueda cambiar, no judicatura, perdón, el propio Majlis, que pueda girar hacia un poco el conservadurismo, los principalistas. En Pakistán directamente, cuando dicen que hay un primer ministro como Imran Khan o anteriormente, pues incluso Benazir Bhutto, ahí que iban y actuaba el ISI, el Interservicio de Inteligencia. Son largos tentáculos y sin mucho poderío económico porque están vinculados, como bien dijiste, Juanjo, e indicaste a lo que es la oligarquía, burguesía, en el caso de Irán, del bazar, y en el caso de lo que es en Pakistán, burguesía industrial, sobre todo de la siderometalúrgica que hay en la zona norte del país. Sí, pero claro, también esto tiene una espada de doble filo, porque por un lado el bazar está interesado en hacer negocios con esta gente enchufada al gobierno, pero también les ven como unos competidores que les están haciendo una competencia injusta porque tienen el favoritismo del poder detrás. Y entonces esto puede causar un disgusto muy serio, porque al final cuando haya un intento de remediar la situación, va a haber una resistencia feroz, desesperada, porque tienen mucho que perder, mucho que perder. Totalmente. Sí. Sacarán a las calles y echarán ríos de sangre. Y que van a quien haga falta. Y en Pakistán puede pasar lo mismo. Pakistán encima con el problema añadido de que, aparte de los baluchis, también sigue habiendo, bueno, hace años Tino Brugos, un profesor de Asturias, ya jubilado, me decía, es que, vale, sí, los chiitas están respondiendo ya. Y digo yo, ¿pero quiénes? ¿Iraníes? Y dicen, no, propios chiitas de Pakistán. Claro, les han puesto 15 bombas durante 3 meses en unas mezquitas, pues responden poniendo bombas en mezquitas sunitas. Y encima está también los Ahmadiyya, que son una minoría chií muy minoría, que es que directamente en el propio Pakistán no son admitidos como musulmanes y pueden ser ejecutados.
Entonces tenemos el problema de la ley de blasfemia, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos países tienen problemas internos muy, muy gordos. ¿Cómo puede hacerse que uno demuestre más músculo islámico frente a otro? Estos bombardeos que ha habido también ahora. Desde luego también por el problema Baluche. Pero lo que tú dijiste anteriormente, Juanjo, de no tenemos problemas internos, vamos a buscar el problema externo para decir que viene de fuera todo. No queremos admitir nuestros errores, vamos. Sí. Pues tenemos este mundo cada vez más complejo, la verdad, que tenemos de todo. Hablando de Afganistán, que no sé si lo dijimos ya, es el ataque de ayer a una torre en la frontera con Pakistán. Es decir, están atacando a Pakistán. Esto lo habíamos hablado varias veces, el tema de los talibanes pakistaníes, ¿no? Es decir, Sí, hay una rama de los talibán en Pakistán, pero no aparentemente no viene de ahí el ataque, sino viene de los talibanes del gobierno, ¿no? De afgano. Sí, de la red Haqqani. De la red Haqqani que ha roto completamente ya hace tiempo con la Shura, que es, digamos, la asamblea de Quetta en Pakistán, donde se reunían. Y bueno, pues poco a poco, primero hay una decisión que es más radical, como es ISIS-K, pero ahora entre ellos, pues tendrán que dirimirlo con algún clérigo, porque se está matando. La red Haqqani fue, perdón, ya desde los años 80, pues la principal punta de lanza de los fundamentalistas afganos, ¿no? Ya no digo Hekmatyar, etcétera, que hablamos de él, pero digo, en poderío militar era la red Haqqani. De hecho, hubo un momento que tanto miedo tenían los propios afganos a Haqqani que dijeron, bueno, va a haber un presidente, pero también se puede poner de primer ministro, de jefe de un ejecutivo, a Jalaluddin Haqqani, el líder, ya muerto hace años de tuberculosis, o a su hijo Sirajuddin para, bueno, pues para evitar estos ataques que eran coordinados y muy buenos, probablemente con ayuda pakistaní. Pero sí, ahora se está matando entre ellos, como lo que pasó con ISIS-K pues en verano de 2021, cuando la retirada estadounidense. Aquí es un poco la zona esta de Haqqani. Y las Lashkar-e-Taiba, pues son, digamos, parte del movimiento de los talibán pakistaníes, pero tan radicales que hablan de limpieza étnica, lo dice en su programa, son virulentamente antichiitas. Y luego el movimiento islámico de Uzbekistán cada vez se ha retirado más porque hubo un momento en el que cambió sus tornas de estar con una especie de alianza con Al-Qaeda hacia Estado Islámico, pero queda muy poquito de ellos. Pues estos, el viaje lo comenzaron con Al-Qaeda y después se pasaron a los talibán, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues en muchos casos con Al-Qaeda, Estado Islámico, sobre todo es por el tema de no querer ser una marca blanca. Es como cuando, por ejemplo, hablábamos antes de Argelia, el grupo salafista para predicación y combate, a partir de 2007-2008 se convierte, creo que es, en Al-Qaeda en el Magreb Islámico o Al-Qaeda en el Sahel, no recuerdo bien el nombre. Sí, ¿Por qué? El nombre que da mérito. Sí. Hay un tema interesante que es justo en Pakistán, hace unos meses se expulsa o se ordena la expulsión de miles de afganos, ¿no? Casi no sé si era 1 millón de afganos en estas zonas tribales, ¿no? Esta zona de las montañas y en la zona norte, ¿no? Claro, esto muestra también una preocupación por Afganistán como desestabilizador, ¿no? Porque claro, la minoría pastún no tiene nada que ver con otros grupos étnicos de Pakistán, porque Pakistán es un verdadero crisol que es peligroso porque tiene armas nucleares, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener si en cuenta. pudieras poner otra vez el mapa de los grupos étnicos que ponías cuando estábamos hablando de los baluchis. Vale. Es un mapa interesante, Coste, porque es verdad que Pakistán... No, pero este solo es el de los baluchis. Ah, no, salen todos. No, sí, salen los baluchis y... voy a mostrar Pakistán, la línea Durán me pareció ver, ¿no? Si la línea Durán está ahí, sí. Antes de que los británicos llegasen y empezasen a conquistarlo todo, el reino afgano era más o menos lo que es hoy Afganistán más Pakistán, todo el territorio de Afganistán y Pakistán y algunos cachitos de alrededor de los países de alrededor. Y era un imperio pastún. O sea, esa marca verde que veis en el centro, esos son los pastuns y ellos eran el pueblo dominante y alrededor había un anillo de pueblos sometidos que estaban sometidos a vasallaje. Y ellos eran los dominadores, los amos, los machos alfa de la manada. Luego llegan los británicos y conquistaron todo hasta formar la frontera actual, que se llama la línea Durán. Y eso entonces los pakistaníes, el gobierno pakistaní, que está en manos básicamente de los punjabíes, que es el grupo dominante políticamente, pues financió la guerra de los talibanes porque pretendían convertir a Afganistán no exactamente en un satélite, pero sí en un aliado, en un... Vasallo, en un estado vasallo, sí. Un estado vasallo, pero los talibanes ahora que están devolviéndoles el golpe y están demostrando toda la necedad que ha tenido el gobierno pakistaní durante décadas, criando a los cuervos que luego quieren
devorarles los ojos. Esa es la situación. Y hay una anécdota de que había un grupo de españoles entrenando a tropa afgana para luchar contra los talibanes y tenían gente muy variopinta en el cuartel y nombraban cargos. Tú serás cabo y tú serás cabo primero y tú serás sargento porque lo has hecho bien. Y decían, no puede ser. No puede ser. Él no puede ser sargento y darme órdenes a mí porque yo soy pastún. Claro. Y este es un tayik. Y usted tiene que entenderlas. Hay un artículo en la revista Ejército, la revista que cuenta, conseguimos que lo entendiesen, pero solamente mientras durase el curso. Luego sabemos que volvieron a hacer lo de antes. O sea, hay una jerarquía social y entonces un pastún no puede tomar órdenes de un tayiko y un tayiko no puede tomar órdenes de un baluchi o de un házara. Hazara o un uzbeko, sí. Sobre todo los házaras que son, primero de todo, chiitas. Y mongoloides. Y además asiáticos, con los ojos rasgados. Mongoloides, sí, tiene los ojos rasgados, sí. Que son de origen asiático, quizás son descendientes de los mongoles, de otros pueblos nómadas. De Gengis Khan dicen que son antiguas tropas de Gengis Khan convertidas al chiismo. No es exactamente la mejor recomendación para Gengis Khan, era un hijo de... Entonces, si vosotros sois amigos suyos... Un poco bestia. Sí, esa es la situación. Entonces, ahora hay una tensión permanente de que los talibanes, por un lado, podrían decir, bueno, ya tenemos Afganistán, ya tenemos nuestro propio imperio con pueblos sometidos, baluchis, házaras, uzbecos, tayikos y entonces pues se quedan con eso o van a la guerra contra Pakistán y se quedan con el Pastunistán pakistaní y ya de paso arrancamos con algo más, o sea, volvemos a reconstruir. Destruir la línea Durán, sí, totalmente. Hacíamos una guerra de 50 años de guerrillas y de caos y desorganización, atiendo a otros grupos y al final acabamos apoderándonos de parte del arsenal nuclear si es que nos cae todo en pedazos. En el momento parece que están más bien por quedarse en Afganistán y dejar que las cosas vayan por sí solas sin buscar más aventuras, pero están, digamos, reafirmándose diciendo, sí, muchas gracias por toda la ayuda, pero no somos vuestros vasallos y aquí mandamos nosotros y aquí las cosas se hacen a nuestra manera. Aquí tenemos un mapa de lo que decías, el reino de Afganistán y los territorios de Baluchistán. No existía Pakistán. No era Pakistán. India, claro. Y Pakistán era Pastún. ¿Qué significa Pakistán? Porque era como un acrónimo de los... Sí, Pakistán era un acrónimo que significaba la tierra de los puros. Y era un acrónimo de todos los países. Los pueblos, sí. Y la K viene de Cachemira, por ejemplo. Aquí está. Puro Pastún era Punjab, Afgania, Cachemira, Sindh y Baluchistán. Eso es. Punjab, Afgania, Cachemira, Sindh, Baluchistán. Es un verdadero crisol creado con los territorios más musulmanes, ¿no? Más islámicos, más islamizados. Sí. Y 220 millones de habitantes ahora mismo que va increciendo. Es el problema también. Es aterrador. O sea, en medio siglo se ha multiplicado por 4 la población del país y eso no... Tipo Nigeria, sí. Eso no hay quien lo aguante y eso un día de repente estallará todo, la gente se echará a la calle con cuchillos y empezará a matarse entre sí. ¿Por qué pasa de esto ahora? ¿Deben ser intrigas políticas de los comunistas o de los capitalistas o del interismo islámico, todos los habituales? No, es que hay demasiada gente y cuando llega un momento de repente empiezan a matarse entre sí. Claro, y aparte hay un elemento que no estamos hablando en profundidad porque sería para hablar de más, pero es el elemento urbano en todo esto. Es decir, estos pueblos que en teoría están creciendo tanto, no crecen como en el campo, que tienes algo que comer, tienes un sustrato también de pertenencia al clan o pertenencia a algo. En la ciudad, claro, la gente crece en vacío, con pocas expectativas, y aparecen los llamamientos de algo unificador que no es ni tampoco tu sentimiento nacional, ni de clan, ni de tribu, son los yihadismos, ¿no? Ese sentimiento superior que con internet claro, nosotros no lo vemos, pero la gente joven de estos pueblos, de estas ciudades... Con los talibanes. Claro. Los afganos, antes del desastre actual, tenían una cultura oral muy rica, o sea, podían parecer pobres y cutres, pero ellos no eran unos indocumentados. Y tenían ancestrales y cuando los talibanes, que son básicamente los hijos de los campamentos, son entrenados y socializados por los predicadores de obandíes de Pakistán o wahabíes de Arabia Saudí, todo eso se lo borran, se lo erradican, no queda nada de su salvo algunos elementos del código tradicional
El Pastunwali, sí. El Pastunwali, sí, eso sí se conserva a pesar de todo, pero el resto todo es barrido, erradicado y no queda nada. ¿Y tú de qué clan eres y de qué linaje? No, ya no me acuerdo, yo soy talibán, yo soy pastún. Claro, Y yo soy musulmán. las tradiciones, las leyendas, la cultura de tu pueblo, no es nada. Todo eso se... Sí, yo soy musulmán y además musulmán, muy musulmán, pero muy musulmán. Sí. Es el tema que lo dicen que es el problema del urbanismo tan grande que se está produciendo que primero, claro. Si me permite recomendar un libro, bueno, quizá habéis oído hablar de este asesor australiano que estuvo cedido en Estados Unidos, sacó varios libros como La guerrilla accidental, de Accidental Guerrilla, no está ninguno traducido. El de Contrainsurgencia de Becky Callen sacó uno que se llama Out of the Mountains, fuera de las montañas, en el cual hablaba, por ejemplo, de la bomba demográfica en Pakistán y sobre todo cómo toda la gente de la frontera noroccidental, la más peligrosa, una de las más peligrosas del mundo, perdón, por pauperismo, por mil cosas, se trasladaba a zonas, sobre todo ciudades y ciudades costeras, lo que daba un doble impacto. Y eso fue, por ejemplo, lo que utilizaron para entrenarse y hacer el ataque en lo que fue Bombay en 2008, creo que fue en 2008-2009, el ataque en Bombay. Sí, sí. Pero aquel grupo de Bombay había llegado de fuera, ¿no? En lanchas y todo eso. De Pakistán, ¿no? Justamente, de Pakistán. No eran baluches, ni mucho menos. Eran justamente el Punjab, pero eran entrenados por interservicio de inteligencia, está demostrado. Claro, eso es otra, que los indios tienen grupos terroristas para que ataquen en Pakistán y los pakistaníes. No, pero no es algo que... No, eso está demostrado y escrito y documentado. O sea, y como ambos bandos tienen bombas atómicas, pues no estalla la guerra, porque realmente en estas circunstancias la India ha dicho, a ver qué pasa aquí, o sea, esto qué comedia es este, y se lanzarían con sus tanques y tendríamos batallas titánicas que parecía la Segunda Guerra Mundial. Pero como hay bombas atómicas por ambos lados, pues tienen que jugar a esto de tirar la piedra, esconder la mano hasta que... Utilizan pues grupos baluchis, por ejemplo, la Liga Awami hubo un momento que se radicalizó y seguía siendo secular, pastún y baluchi, pero recurrió a las armas pues por la presión de Islamabad. Están financiados desde Bombay. Sí. Eso seguro. Y contrario, obviamente, el interservicio de inteligencia pakistaní, casi todos los grupos, incluso grupos mafiosos como el grupo de Dawood Rada, que atacó tanto la India y objetivos indios en Sri Lanka, pues queda claro que estaba financiado desde Islamabad. Pero eso, porque claro, es lo mismo que pasa, si me podéis permitir la comparación, ¿qué ocurriría, aunque se ha visto que estaban presentes allí, pero en primeros momentos de la guerra civil siria, si de repente encontrasen un cadáver de un soldado de la IRGC o de la Fuerza Quds, si hubiese montado un pollo, ¿qué pasaba? Utilizaban a Hezbollah o utilizaban uniformes de Hezbollah también. Sí. No, al final creo que sí, ya cuando el régimen estaba a punto de caer, antes de que los rusos enviaran a una parte de su fuerza aérea para repartir leña, ya se envió abiertamente gente de las milicias iraníes a luchar como carne de cañón, porque Hezbollah es un grupo muy aguerrido, pero son pocos en número y se estaban desangrando en esa guerra interminable con una fuerza muy superior a la suya. Pero claro, si aparecen ahí soldados iraníes o gente de la milicia Quds, pues se hubiera liado a base de bien. Claro. Y entonces Estados Unidos diría, ¿con qué estaremos? Pues ahora os vais a enterar, pero no, se manejó con más discreción. No podían mandar a gente de Hezbollah. A ver, hubo gente de la Fuerza Quds incluso que murió, pero eran asesores. Claro, no podían decir abiertamente que eran militares. Decían, tenemos una especie de connivencia o de acuerdos firmados con Damasco para protegernos mutuamente en esta especie de problemanas, algo así como el grupo, el eje de la resistencia frente al eje del mal. Y obviamente lo que hacían era pues enviar asesores y militares. Es verdad que muchos de ellos cayeron en combate, pero se utilizaban generalmente milicias como la Liga Fatemiyun, que estaba formada por afganos hazara. Sí. Pues un lío caótico todo esto. Sí, lo que encajaba porque los hazaras son chiitas. Entonces, claro. Sí. Pues todo un verdadero caos entre los que dividieron el Oriente Próximo en una tarde, entre los que dividieron la India en un par de guerras, un verdadero caos geopolítico. Y todo ello con un país que quiere volver a ser el imperio sasánida o la Aquemérida, no sabemos exactamente cuál, que no sabemos si estará para lograrlo algún día, pero todo esto está moviendo mucho el avispero, ¿no? Y sobre todo las ganas de coger el arma atómica. No dejemos eso. Sí. Que el tema, que cuando logren con una, pues no sé si será ya... Tienen que esconderla muy bien, porque si los israelíes saben dónde está, van a por ella. Pero si tienen varias a la vez, pues no sé si podrán tener varias a la vez.
efectivamente. Yo la verdad empiezo a dudar de que sean capaces de construirlo, porque con sanciones, obstáculos o sin ellos, realmente llevan ya mucho tiempo en este programa y no se ven que realmente avancen. 29 años, ¿no? Aproximadamente, del 95, Sí, sí. realmente todavía no lo han conseguido. O sea, es que y Pakistán lo consiguió en un tiempo relativamente breve y ni presiones, ni chantajes, ni coacciones, ni sanciones de ningún tipo, nada. Simplemente decidieron hacerlo, lo hicieron y se acabó. O sea, cuando Claro, los americanos o los rusos se supieron que esto pasaba y que ya no era tarde para impedirlo. O sea, ya era demasiado tarde para que se pudiera impedir. En cambio, en Irán esta comedia se va prolongando demasiado tiempo. Y es que 30 años realmente más el incluso. régimen de los ayatolás ha hecho que el país suba bastante en muchos niveles, pero se ha llegado a un límite estructural de que o pasan a un sistema político más abierto, más dinámico, menos centralizado, menos clerical, o el país ya no va a seguir avanzando. No, se estanca. Sí, convencido. Y por eso hay una dinámica social de laicismo, de pasar más allá del régimen y llegar a un momento en que habrá un desajuste total entre la población iraní y su élite de gobierno, y eso hará quiebra de alguna forma. O bien la población logra echar al régimen, o el régimen logra apalancarse, y entonces veremos que Irán empieza a caer en picado, que es un poco lo que va a parecer, lo que va a suceder con China bajo la tiranía personal de Xi Jinping. Pero eso es otro tema para otro debate completamente distinto. Sí. Ahora se me oye bien, es que me volvéis loco. No, es que unos dicen que está alto, uno que estoy bajo, unos que subo. Yo te digo perfectamente, ni alto ni bajo. No sé, a ver la gente ahora, a ver. Ya es que ando con el micrófono y lo vuelvo loco. Esto es porque cada uno tiene también un sistema de sonido distinto, un oído distinto, y aparte los micrófonos de cada uno son distintos. Es decir, yo si sumo mucho el mío, es verdad que os tapan. Bueno, con respecto tú a tu bola, se oía perfecto. Pues ya no soy perfecto porque lo acabo de tocar. Lo acabo de estropear. Hombre, si me alejo, claro que sí, es verdad, sí. Si me alejo se oye menos, eso es cierto, sí. Porque estos son así, claro, eso sí. Y como soy un poco hiperactivo, pues me muevo, claro. Sí. Pues vamos a ver las preguntas del público. Sí, sin problema, sí. A ver, no, la primera siento que no la veo, ¿eh? No veo la primera. ¿No hay posibilidad de que un grupo organizado en la región tome la postura de atacar a todo lo que puedan, como hizo en su momento el ISIS, aprovechando la crisis o guerras incentivadas? Juanjo, yo creo que vamos a coincidir lo que vamos a decir, sí. Yo diría que hay 20 o 30 grupos que reúnen esas características, pero les faltan los medios para hacerlo. O sea, les encantaría repartir estopa a escala industrial en todas las direcciones, pero no tienen la fuerza. Ni siquiera el Estado Islámico tenía tanta fuerza. A fin de cuentas, el Estado Islámico era la milicia de los árabes sunitas de Irak y de Siria. Y muchos ex-agentes de Saddam que, como habían sido expulsados del ejército con la ley de Bremer, pues... Sí, el pelirrojo. El jefe este que era el pelirrojo. Los que volvían a casa diciendo que estoy harto de estar en Europa y me da asco. Pero no, si hubiera un grupo pero no tienen, de momento no tiene ninguna fuerza suficiente. No. Ya estarían montándola. Y la población también está cansada de tanto conflicto, no vamos a negarlo. Sí. Es un hecho también. Paco, buenas noches. No olvidemos que Afganistán tiene tierras raras, tan apreciadas por las potencias, entre ellas ya con equipos allí China, ¿no? China ya manda y China ya hace tiempo que tiene la idea de una autopista que comunique a Afganistán, Pakistán con la salida al mar para evitar a la India en caso de necesidad. Y la zona del norte, lo es la Isla Zuli, por ejemplo, de extractiva, la zona de Panjshir, que ya está en manos de los talibán. Se descubrió poco antes de repliegue norteamericano o de la primera fase en 2015, me parece que fue minas de uranio cerca del túnel de Salang. Entonces, todo eso influye, desde luego, sí. Sí, los más contentos son los chinos, pero claro, los chinos tienen problemas si hay poca estabilidad porque no pueden hacer tampoco su business ahí, claro. Sí, pero aunque no hubiera ninguno de esos recursos, es lo que habéis apuntado, el proyecto de hacer una gran carretera y esquivar a la India, porque al final el gran enemigo de China en la región va a ser la India. Sí, sin duda ninguna. Y el conflicto que se puede avecinar ahí, por todos los motivos que queramos pensar, e incluso hasta por el agua, porque se puede desviar el agua de los grandes ríos, ¿no? Chinos o indios, y ahí tienes montada una muy gorda. No sé si os acordáis, perdona el inciso, Paco, en julio, agosto, cuando empezaba ya lo que era el desconfinamiento y demás, que en una zona estratégica para China y la India, que estaba cerca de Afganistán, soldados chinos e indios acabaron a cuchilladas. Y no fue más porque saben que si pegaron un primer tiro podía haber un ataque nuclear de uno a otro.
O sea, fue muy gordo. O sea, lo que habéis comentado es cierto. No va a ser Estados Unidos, va a ser la lucha entre dos potencias con hegemonía económica, pero también hegemonía demográfica. Uno es 1,1 billón de habitantes y otro 1 billón justo de habitantes. Es un hecho. Mira, aquí tenemos este saliente o entrante que veis aquí en el norte de Afganistán. Es hacia China, ahí está China. Sí, la zona de Badakhshan. Sí, sí. Sí, ahí tenemos la autopista que en teoría quieren comunicar. Buenas noches a todos y en especial a los invitados. Decía que en el Asia, entre los países centroasiáticos y soviéticos, tampoco se fían mucho de China. Eso es. No. Eso es. Claro, es verdad que tiene cierto interés porque las rutas, por ejemplo, Kazajistán y tal, dicen que está tirando más hacia China ahora que hacia Rusia, ¿no? Pero bueno, lo hacen por intereses, ¿no? Bueno, aquí dicen que haría Cayo Mario para estabilizar la zona. Pues 50 legiones, ya está. Y unas cuantas docenas de masacres de aldeas demasiado rebeldes. No era diplomático, Cayo Mario no era diplomático. Nombrar senadores a 2 o 3 jefes de adictos. Sí. Pero con los hijos como rehenes en Roma, ¿eh? Eso seguro. No, eso no, que no, a ver si después se les ocurre ser demasiado independientes. Aquí, en mi libro Cayo Mario, tercer fundador de Roma, hablo de Yugurta, que al final era un aliado de Roma que le salió un poco rana, ¿no? Sí, ¿Y qué hicieron? Le pasaron a cuchillo a todos. Eran otros tiempos. Mariano y Juanjo, ¿creen que los valores que pondera el Islam son compatibles con la democracia liberal que promueve el Occidente? ¿No les parece democratizar países musulmanes en una ilusión? Pregunta compleja, ¿eh? No, aquí hay que ser políticamente correcto. No, ni mucho menos. Juanjo, por favor, sí. Yo lo tengo medidamente claro. O sea, una religión monoteísta es la falacia de autoridad cósmica. Es así porque lo dice Dios. Y lo dice Dios porque yo interpreto que Dios lo dice así, porque yo soy quien decide cómo se interpretan los textos sagrados. Entonces, la democracia en Occidente ha ido al compás del laicismo. Se plantea la democracia y la civilización a partir del momento en que la Ilustración, a mediados del siglo XVIII, empieza a plantear el laicismo y el descreimiento. Y la democracia en Israel también es básicamente laica y el sionismo lo crearon gente más bien de izquierda, socialistas, poco creyentes. Y en el mundo islámico exactamente lo mismo. El país donde más ha aguantado la democracia, en Túnez o en Turquía, son los países más laicos de la zona, no a nivel oficial, sino a nivel de popular, social, de base. Y luego la democracia ha colapsado porque han sucumbido otra vez al concepto patriarcal de el hombre fuerte, el patriarca, el gran líder, el macho alfa. Papá está otra vez en casa, todo irá bien a partir de ahora, todo será maravilloso. Entonces, que a partir de ahí no hay democracia. Nada. Pero entonces, ni el Islam, ni el judaísmo, ni el cristianismo son compatibles con la democracia. Tenemos una democracia porque el poder político y social del cristianismo ha sido destruido. Y toda la historia reciente de España durante los últimos 300 años es una batalla incesante para recortar el poder de la Iglesia sobre la sociedad y al final se ha conseguido la victoria y hemos cosechado el triunfo que es la democracia actual que tenemos en España. En la medida en que crezca el poder religioso de cualquier tipo, de una religión monoteísta, y fíjate también que en la India, Modi, el nacionalismo hindú, se basa en la religión, en este elemento de religiosidad. Claro, es un poco una coartada porque no hay ninguna espiritualidad auténtica de ningún tipo, pero o sea, cuanto más se pone más acento del religioso, menos democráticos es en la práctica. Bueno, pero ahí, yo tengo una visión un poco distinta. Estados Unidos se fundamenta en elementos muy religiosos y sí que es un país democrático. Es decir, yo creo que continuamos. No, yo creo que hay un elemento que es cierto, el laicismo, pero no el anti-religión. Es decir, una cosa es que puedes tener una religión privada y no llevarla a la vida pública como elemento esencial de la vida. Es decir, esa epistemología yo creo que creo que en Estados Unidos les ha salido bien porque había demasiadas religiones y no había una sola que fuera la dominante, que es lo que sucede en todos los países, donde hay una religión que es la oficial, la auténtica, la valiosa, y luego hay minorías que pueden estar más o menos toleradas. En Estados Unidos no había ningún grupo y además desde el principio
los hombres que hicieron la Constitución pues eran ateos o masones, entonces recortaron desde el principio el tema religioso y lo pudieron hacer porque no había una única religión que dijera no, esto es nuestro, este país nos pertenece y todo tiene que ser según la voluntad de Dios. Y sigue sucediendo así. Y en el caso, perdón, árabe es que, aunque no lo parezca, el panarabismo que luego fracasa por los problemas internos del hombre fuerte, del macho alfa que dijo Juanjo Sánchez, podría ser o Nasser o no tanto Bourguiba. Bourguiba fue el gran laicizador de, si se puede decir así, de Túnez, pero pues, como he dicho, pues puede ser Nasser como gran farol de los árabes. También había problemas con las monarquías petroleras, pero sobre todo estas repúblicas laicas, como pudo ser el conato de choque entre Assad, padre, y Saddam Hussein, que hicieron del Ba'ath, que era el partido árabe socialista, nacionalista, etcétera, y panarabista, apéndices personales, fue lo que lo llevó al traste, ¿no? Pero era una idea que surgió de dos personas, lo que era el panarabismo y el ba'athismo, de Michel Aflaq, que era sirio greco-ortodoxo, y luego Salahuddin Bitar, que era musulmán suní. Pero que ellos decían, lo que comentó Paco y también tú, Juanjo, la religión es esfera privada. Tenemos que tener una unidad lingüística de panarabismo anticolonial en muchos casos y que podemos tener una gran potencia mundial desde el Magreb al Mashrek, pasando por Oriente Medio. Lo que pasa, como dijimos anteriormente, eso lo de el hombre fuerte al final, el componente quizá incluso de esa especie de patriarcado en cualquier religión monoteísta o arámica, tuvo su poder. Sí, tendrían que hacer algo, una especie de Unión Europea Árabe y soldar poco a poco la confederación a lo largo de 50 o 70 años y 30 años después de empezar. Bueno, ahora empezaremos a plantear la moneda única y vamos a discutirlo con calma durante 15 años hasta antes de hacerlo. Sí, y así se hacen bien las cosas, con despacio y sin prisas. Pues vamos a la siguiente pregunta. Pero yo tengo también un pensamiento que es mío personal, ¿eh? Es decir, yo creo que es cierto lo que decís, que el proceso de dejar un poco la religión afecta a la democracia, pero hay unos fundamentos filosóficos previos también que se desarrollan desde un humanismo que no se producen a lo mejor en todos los lugares del mundo. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el libre de... ¿cómo se dice, hombre? El libre albedrío, que eso es algo que no existe en todas las religiones monoteístas, sí en la cristiana, en la judía no existe como tal, pero no existe una baraca marcada o un destino marcado en el judaísmo tampoco. Sí. Es decir, eso yo creo que también hay que tener en cuenta esos elementos a la hora de concebir, ¿no?, el proceso evolutivo hacia una democracia. Sí, eso es un tema muy difícil y yo no tengo respuesta para eso, la verdad. Pero yo creo que sí que algo de base hay de eso. O sea, no es tan fácil como decir, deja esto. No, porque si dejo esto, a lo mejor me convierto en un dictador, ¿no? Es decir, a lo mejor, por ejemplo, los hindús, claro, es decir, tienes que tener unas bases también algo, ¿no? Porque el proceso evolutivo te lleva a algunos lados, pero tienes que tener un mimbre, un cimiento o algo, porque si no, no desarrolla todo. Por ejemplo, en China yo no creo que ahora que no tienen tampoco una gran religiosidad, se convierta en una democracia. Porque tienen un fundamento histórico, de grandes reinos sin nunca haber pasado nunca por la libertad individual, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que había iniciado el camino cuando pasan de la dictadura personal de Mao Zedong a un sistema más colegiado, donde el primer ministro, el presidente, es simplemente el primero entre iguales, y hay de hecho una oligarquía más amplia, un círculo mucho más amplio, que es el que debate con calma los asuntos y consensúan la creación de gobierno. Y este es el momento en que China ve el mayor progreso de toda su historia. Entonces, a partir de ahí, es cuestión de ir en pocas generaciones, ir ampliando el círculo hasta que pase pues, a lo que fue en Europa las democracias censitarias, donde había un derecho electoral restringido a ciertas capas de la población, y luego a partir de ahí pues ya acaba abarcándose a toda la población en proceso que puede llevar pues 3 o 4 generaciones. Se podría hacer, pero el dictador actual, Xi Jinping, ha tirado en dirección contraria y esto tendrá funestas consecuencias para China y para el resto del mundo. No, también, pero Tiananmen también lo paró antes también. O sea que... Sí, bueno, intentaban hacerlo demasiado deprisa y querían soltar el poder. O sea, Tiananmen fue como, por ejemplo, no sé, la Comuna de París. Sí, totalmente. Se establece una monarquía, una república censitaria de sufragio restringido y luego al final pues tienen que soltar las amarras y establecer el sufragio universal masculino, y esa es la tercera república francesa.
Mientras no haya dos bloques bien definidos en la zona, ningún estado de Medio Oriente hará la guerra a gran escala. Digo, ¿nadie quiere una guerra a tres bandas? Bueno, tres bandas es un lío. Las hay ya, las hay ya, las hay ya. Realmente No, pero estamos guerra, viviendo no una guerrillas. islámica de nuevo. Nadie quiere una guerra secas, pero luego las guerras estallan. Y la guerra Esto, civil del Líbano, sí, es lo que tú dices, fue una guerra a varias bandas. Y la guerra de Siria también lo ha sido. totalmente, totalmente. Y Y hay una en especie Yemen, de... en Yemen tiene tanta gente que casi no sabría recitar la lista de memoria, aparte de Y los hutíes. ahí, ¿no? En Yemen justamente. Pero sobre todo y ante todo que no deja de... Bueno, no se puede conseguir el libro, se puede conseguir si tienes la friolera de 600 euros o 600 dólares, que es de Malcolm Kerr, el antiguo decano de la Universidad Americana de Beirut, asesinado, padre Steve Kerr, el entrenador de la NBA, que se llamaba La Guerra Fría Árabe o Islámica, no recuerdo bien el nombre. Es un libro del año 64. Faltaban 6 años para la muerte de Nasser y 3 para la Guerra de los 6 días. Y hablaba del conflicto ya entre Irán imperial, musulmán, chiita, pero no árabe, contra naciones, pues por el control de los acuíferos, etcétera. Y sobre todo estaba hablando del poderío de zonas que van a convertirse muy peligrosas, como era Irak o mismamente el Yemen. Yemen que ya estaba separado en dos. No recordemos que hubo una República Popular del Yemen al sur, que ahora se está optando otra vez por la secesión y realmente, pues, lo que es el norte, que era más fundamentalista, ¿no? Sí. A tres bandas las podemos ver no solo en Siria, tenemos Libia, tenemos el propio Yemen, es así. Y lo de Siria está más cerca, debería preocuparnos y nada, no se ha hecho nada y sería muy difícil de arreglar. Totalmente. El conflicto de Siria, yo lo que tengo miedo es que ahora, aprovechando lo que dije al principio del programa, de que, pues, por ejemplo, haya un vacío de ayuda externa de Irán para mantener a Assad, fuerzas fundamentalistas, que no las seculares, porque las seculares han sido eliminadas por completo, intenten hacerse con Damasco. Y era lo que nos faltaba ya, un estado fundamentalista en Siria que es el control de todo el Levante. Sí, sí. Hablan aquí si la solución para acabar con los talibanes o el problema de los talibanes sería fraccionar Afganistán en territorios, ¿no? Los tayikos, los uzbekos, ¿no? Se intentó ya, no digo ya en época talibán, perdón, ya cuando Nayibullah estaba en el poder y pasa de un marxismo, digamos, científico, socialismo científico, hacia un nacionalismo pastún, se habló de un pastunistán en zona centro, una autonomía uzbeca al norte y el sur, sobre todo del fundamentalismo pastún tipo talibán, pues que esa parte de la línea Durán que se uniese a Pakistán o que quedase con un estado tapón. O sea, no es nuevo. Y quizá Juan José más de esto que yo. Vamos. Pues la verdad es que esa noticia me pilla de nuevas. No sabía ese proyecto, quizá porque nunca se intentó llevar a la práctica. También es que haría falta que los estados independientes de Asia Central Soviética, los Uzbekistán, que dijeran vamos a rescatar a nuestros compañeros uzbecos que están pasando mal en Pakistán, en Afganistán, y vamos a anexionar esa parte del país que es étnicamente nuestra. Y Tayikistán y Turkmenistán lo mismo. Y Igual. luego buscar un acomodo con los házaros y vosotros tenéis vuestro propio país y tenemos que ponernos de acuerdo en las fronteras para no pelearos por un líneas de territorio. Y a partir de ahí a los pastuns que les den. Si se creen muy machos y muy importantes, pues bien, que tengan su propio feudo. Y entonces los pastuns dirían, no, tenemos que reconquistar eso, lucharemos hasta el fin. Y además vamos a reconquistar nuestras tierras en los pakistaníes. Eso sería empezar una carambola de billar que podría dar lugar a una avalancha total. Y una guerra regional muy peligrosa, viendo cómo está todo el tema. Sí. Salvo que fuesen una coalición bien cuestionada con fuerzas aplastantes y arrasándolos todos, y que también Pakistán estuviese en esa componenda, y de manera que los perdedores, que serían los pastuns afganos, no tuvieran ninguna oportunidad, aunque quisieran revolverse y morder, pues no pudieran hacerlo. Entonces siempre se metería alguien por medio para fastidiar, no sé, quizás Irán, quizás la India, quizás Rusia, quizás China, en función de intereses maquiavélicos. Pero de momento no parece haber ningún movimiento en esa dirección, y los gobiernos que podrían sacar tajada de ese reparto de la tarta no parecen querer abrir ese melón. Es complicadísimo. Hay una pregunta que invito a la gente, el que quiera leer el artículo de Belungartis del año 2015, islamismo, wahabismo y takfirismo, porque preguntan cuál es la diferencia entre salafismo y takfirismo. ¿Va? Lo digo yo y después me lo corregís más o menos. El salafismo es un movimiento islamista, ultraconservador, o asimilado o primo y hermano del wahabismo, ¿no? Es decir, el wahabismo es anterior
El salafismo es una derivación de este. Y el takfirismo podemos simplificarlo como una especie de excomunión, ¿no? Cuando alguien es considerado mal musulmán, lo declaran takfir y a partir de ese momento le pueden hacer lo que quieran con él, básicamente. Y si se considera takfir un líder, todos los súbditos de ese líder son también takfires. Esto es una declaración, por ejemplo, de takfir al presidente de Siria. Por tanto, los sirios pro gobierno, pues se les puede matar porque son takfires, ¿no? Básicamente, ¿no? Lo he definido fenomenal. El salafismo encima no tiene por qué ser violento, como tampoco tiene que ser el wahabismo, pero luego surge lo de a partir de los años 70, el islamismo militante, etcétera, que Gilles Kepel habla de él, y es el salafismo yihadismo. De hecho, hay un libro que será Salafist Jihadism Anaidía, y es muy interesante ver todos esos puntos. Y takfires son los que pueden exactamente excomunión y decir, tú eres esto, y luego los que te van de subalterno están aceptándote, van a ser pasados por las armas, por ser malos musulmanes o ser apóstatas. Es casi peor que llamar, que ser chiita, un rafidain, un perro. Sí, es que también hay mucha confusión porque a lo largo de la historia hay varios grupos que se han reclamado para sí la etiqueta de salafistas porque es un concepto que tiene prestigio. O sea, es la idea de volver a las fuentes, de volver a los compañeros de... En el siglo XIX hubo grupos salafistas que eran conservadores modernizantes. Querían volver a las fuentes para desde allí ponerse en marcha otra vez y hacer no meterse en los callejones y salidas en medio de la cultura islámica a mediados del siglo XIX y que la hacían víctima del colonialismo. Luego los salafistas del siglo XX, que son yihadistas, pues sí, se llaman igual, pero es que no, es como si yo me llamo Pepe y hay otro que se llama Pepe que no tiene nada que ver conmigo en carácter, ni en personalidad, ni en intereses. O sea, es una confusión. Y el takfirismo fue un concepto que el propio profeta Mahoma desaconsejaba. O sea, los musulmanes no deben excomulgarse entre sí y hay que pensar 7 veces antes de ser... Claro, ahora tenemos un auge de un fanatismo sectario y entonces eso del takfirismo les viene muy bien. O sea, para demostrar, no es que yo soy más musulmán que tú porque soy más radical que tú y si tienes alguna duda, tengo municiones de sobra para explicártelo. Sí, eso es lo que... Pero el takfirismo es una señal de la degradación de los conceptos teológicos del Islam bajo el fundamentalismo. Estoy totalmente de acuerdo. Pues más o menos tenemos todas las preguntas hechas. Hay una aquí que si hablamos del trato a los monoteístas en China, si hablamos ya de los uigures, no sé si es la pregunta esa, si pasó otra cosa, no sé, porque dice, comenten lo que hicieron como monoteístas en China hace poco. Debe ser los uigures, no sé otra cosa yo. El que ha redactado esa pregunta debe ser musulmán, porque claro, el concepto monoteísta incluye también a los cristianos. La comunidad cristiana de China hay varios millones, aunque sea un porcentaje pequeño en la población total, y el gobierno chino ha dicho que la iglesia cristiana la controlan ellos y ellos nombran a los obispos y a los curas y el Papa de Roma no tiene absolutamente nada que decir. O sea, como un poco como es lo que se llama cesaropopismo. De Enrique VIII, pero a lo bestia y por decreto. Pero oye, Enrique VIII por lo menos decía que era cristiano. Tú eres pagano, sin ánimo de ofender. No. Aquí mando yo y esto se... Eso es totalmente de acuerdo. Sí, eso sí. Es uno de los signos inquietantes que me convencen de que haya que hacer todo lo imposible para cerrar el paso a la política actual de China. Como sea. Sí, yo no te voy a decir que no. Pero aquí hay gente que está muy untada y les interesa mucho los negocios. Totalmente de acuerdo igualmente. Sí. Bueno, al final eso tiene un límite. O sea, también Vladimir Putin lo pensaba, el gasoducto Nord Stream 2 han gastado 30.000 millones de euros. ¿Lo van a tirar todo por el retrete? Sí. Mira, estoy leyendo un libro ahora mismo, lo acabo de empezar hoy, porque acabé ayer el de la geografía. Bueno, tardaré en leerlo mucho, porque claro, no me da la vida. Que es que está pintando muy bien las primeras páginas que llevo leídas. Llevo pocas, no me da para todo. La guerra de los chips. Muy interesante, lo pude leer por encima, está muy bien. Yo creo que os va a gustar si lo leéis. Pude leerlo un poco, estoy con 1000 lecturas, el trabajo y demás, no me da la vida. Yo leí la guerra del metal y ahora estoy con este de los chips, que está muy interesante. Y aquí es donde, hablan mucho de Taiwán y su fábrica de TSMC, que es la que, digamos, hace todos los iPhone y todo. Es decir, no hay lugar en el mundo que se hagan los chips tan pequeños y tan potentes. Sí.
El primer chip del mundo llevaba espera, que se me van a matar mis compañeros de electrónica, 4 transistores, ¿no? Y estos llevan 11.000 millones. 11 millones. 11.000 millones. 11 millones, perdón, sí. 11 millones, 11 millones. Sí. 11 millones, sí, 11 millones. Ciencia ficción en el mundo real, esas cosas. Explicaban que era más pequeño un transistor de estos que la célula del coronavirus. Porque son nanotecnología. Sí. Es impresionante. Es increíble. Pues solo se hace en Taiwán, ¿eh? Lo digo para que veáis la importancia que tiene Taiwán. Y seguro que si los chinos lo intentan conquistar, no van a bombardear esa fábrica. No. Harán todo lo posible. Lo único que si sus misiles son como los rusos, puede que le den sin querer. Bueno, había funcionado. Pregunta al final. ¿Habría? Sí, de los uiguris hablamos, sí. ¿Hubiera funcionado la democracia en Irán en el golpe de Estado propiciado por Estados Unidos y Reino Unido en los años 50 que coronó al Shah? Con Mossadegh no. Quitaron un gobernante electo como era Mossadegh. No, habría habido un régimen semidemocrático que podría haber sido el inicio de una larga transición, pero había demasiadas. Incluso el propio Mossadegh era de las clases altas aristocráticas de. Sí, era un tipo de eso. Sí. Pero hubiera podido ser un principio, pero llegamos ya muy tarde. Que tenía pasado mucho tiempo. Sí. Estaba el TUDE, el Partido Comunista tan famoso, pero que también tenía separatistas kurdos. Era problemático, pero aún así el golpe de Estado cambió todo, porque volvió a poner al Shah Junior, a Reza Pahlavi, el último, pues como gobernante casi omnipresente. Incluso creó un partido propio, Rastafari, que tenía que estar toda la gente afiliado a él. Sí. Sobre este tema os recomiendo a todos el libro de Fred Halliday, Irán, Dictadura y Desarrollo. Es un libro antiguo que no se puede encontrar en las librerías, pero si lo encontráis en librerías de segunda mano a través de internet, pues es realmente el mejor tratado sobre lo que era por dentro el régimen del Shah, cómo funcionaba, cómo administraba el país. Y luego el Shah de Richard Kapuscinski, claro, me lo has leído. Más periodístico, más anecdótico, pero realmente también con cierta densidad informativa. Y muy ameno de leer. Aquí está el libro. Pues habrá que sacar tiempo para leerlo. Pues podemos finalizar ya, estamos en una buena duración. Espero que la gente haya aprendido con vosotros el debate. Y alguien decía, esto es un poco denso. Bueno, sí, a ver, esto no es un programa de 5 minutos, os explico todo esto. Esto es un tema así denso, pero dimos muchos puntos de vista. Y ahora el que quiera saber más, que busque en la hemeroteca de Belum Artis. Hay programas con Mariano sobre Pakistán, sobre ayatolás, sobre los proxies, sobre el Al-Quds, sobre todo. Ponéis Mariano Miguel y os sale. Y con Juanjo Arrisigor, que acaba de empezar, lleva ya 3 programas en Belum Artis, tratamos Irán en un programa muy interesante. Y el otro, ¿cuál fue, Juanjo? No me acuerdo del mismo. Ahora no recuerdo. Creo que vamos. Sí, la geopolítica general de Oriente Medio. Eso, todo Oriente Próximo. Mira, ese viene bien como cabecera. Lo voy a poner ahora porque ese es un buen comienzo. Sí, es verdad, sí, el de geopolítica, sí. Queda para mucho también, desde luego. Sí, una imagen un poco más global de todo esto, más que este conflicto por aquí, este conflicto por allá. Bueno, por acá, sino todo acumulado en un mismo paquete, por así decirlo. Pero aquí no hay que olvidar la espoleta que los une a todos y que los puede hacer estallar todos juntos, que es la política actual de Netanyahu en Gaza. Eso es lo general. Sí. Y ahora es verdad que está todo tan avanzado. Hay menos reacciones en los países árabes, ya no se habla tanto, casi hay más manifestaciones en Europa que en los países árabes, o no nos llegan. No, a ver, obviamente en Yemen y en otros países, pero por ejemplo Siria no se pronuncia, bastante tienen con su problema interno. Los únicos que vas a ver que tienen siempre, ¿cómo te diría yo? No sé. Corresponsales en la franja de Gaza, y no está grabado en plan maquetado ni mucho menos, son los iraníes, no voy a negarlo, pero porque es parte de su política exterior, ni más ni menos. Sí, realmente hay una cierta idea entre los árabes de no podemos con ellos, así que ni siquiera lo vamos a intentar y vamos a mirar hacia otro lado. Y realmente un momento en que la población no querrá aguantar esto y hacen Poncio Pilato, se lava las manos. Sí, desde luego. Aquí está, no encontré la portada.
Geopolítica de Oriente Próximo. Ahí os ponéis al día y después ya empezáis a investigar en otros programas. Lo digo a los nuevos, a los nuevos que acaban de llegar a Bellum Artis. Si os ha gustado, pues darle a me gusta, dejar un comentario y compartir. Pues me despido, que no puedo ir todos los días a las 2 de la mañana. Ya hay que ir poco a poco. Pues Mariano, muchas gracias. Si quieres decir algo ya al público como despedida. Pues únicamente que parece que este 2024 se ha levantado un poco calentito, sobre todo en el Oriente Próximo, porque más o menos creo que son de los 55 conflictos ahora mismo abiertos en todo el mundo, 9, 10 o incluso 11 están localizados en el Oriente Medio. Hay que intentar también separar un poco lo que es el grano de la paja. Está siendo complejo todo el tema de cómo tratar la información que llega, ¿no? Pero como has hecho muy correctamente, Paco, con el tema de lo que fue el barco tomado por los hutíes, etcétera, con todo el despliegue de banderas, creo que es una buena forma de empezar a saber qué hay y qué no hay. Y también, bueno, encantado de conocer a Juanjo y ojalá podamos coincidir más veces. Bueno, ya os están retando, ¿eh? Sí. Dicen aquí que cuando venís vosotros dos, y yo también me imagino que esté aquí, a hablarnos de geopolítica de las repúblicas centroasiáticas exsoviéticas. Pues sí, hicimos un programa sobre los TAN, ya hay uno en Bellum Artis, con Mariano. Pero si quiere venir Juanjo, todavía nos sentamos aquí y hablamos. Me temo que ahí yo no poseo muchos conocimientos, eso es un poco de mi zona. O sea, yo el mundo árabe y luego Turquía y Irán, Pakistán algo seguido, Afganistán. Turquía, Irán y Pakistán tienen mucha presencia en Asia Central que yo desconozco mucho y quizá si me echas al capote de Juanjo, yo encantado. Vamos, mira, hacemos ahí, mezclamos. Mira, este es el programa que hicimos con Mariano. Los están. Y dio una visión de todos ellos un poco para que nos centremos un poco, porque en la mayor parte de los españoles, saliendo de Afganistán y Pakistán, los demás nos perdemos, ¿no? Pues este programa, Los están, sirve de introducción. Y después, si queremos, otro día hablamos y vamos ahí haciendo cosines. Perfecto. Pues Juanjo, si quieres despedirte ya también tú del público. Pues nada, encantado de estar aquí y espero haber proporcionado alguna información útil a nuestros espectadores, nada más. Pues seguro que sí. Esto te digo que sí. Uy, ¿qué pasa? ¿No estoy yo? Aquí estoy. Pues gracias a los dos, a Juanjo y a Mariano, y gracias a todos vosotros por estar aquí, por intentar entender el mundo cada vez más complejo. La verdad que esto es muy, 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 muy complejo. Yo no sé cómo decirlo de una forma simple. Hace 2 años el mundo estaba muy tranquilo, sabíamos del coronavirus, que era ya aquello complicado, una crisis económica, y por esa crisis económica que comienza el coronavirus, comienza todo esto. Es decir, yo creo que esto ya estaba mala economía antes, el coronavirus lo remata y empiezan los problemas. Y hay un país, Arabia Saudí, por ejemplo, que sufrió mucho el coronavirus. ¿Por qué? Porque la gente dejó de consumir petróleo y por primera vez en la historia reciente tenía un problema de déficit. Por eso le interesa también que el precio suba. Rusia, cosas de la vida, empieza su operación especial ese año, también a los 2 años, ¿no? del COVID. Todo empieza a moverse. No porque el COVID nos haya vuelto locos, que puede ser, sino porque se vieron las fisuras internas de muchas naciones y yo creo que está ahí detrás los problemas internos de las economías de muchos países que necesitan vías de escape. Aunque no lo creáis, las guerras para muchos son la vía de escape a los problemas internos. Pues vamos a ver en qué evoluciona esto y si os ha gustado el programa, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales. Esto es Bellum Artis, suscríbete a nuestro canal y también hay otro canal que es Bellum Artis Historia Militar. Y ya para finalizar, podéis apoyarnos para que no dependamos de publicidades y todo esto de las plataformas, porque hice esta semana un programa sobre economía con Borja Montaño en el que hablamos del PIB, hablamos de las curvas de Phillips, de variables macroeconómicas y lo consideraron peligroso, está censurado y significa que lo va a ver muy poca gente y los anuncios que veáis son todos por la plataforma. Por lo tanto, os pido que si os gusta el canal nos podáis apoyar en Bizum, en PayPal, para que sigamos contando historias. Nada más, hasta la próxima semana. Eso sí, no os preocupéis, no me silenciarán y si me silencian pasaremos al formato solo audio en la plataforma de podcast o en la plataforma morada en directo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.